Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo del viernes, nuestro directo tradicional de final de semana. Obviamente la Juve no está jugando porque todavía no han regresado las actividades, pero estamos a punto de regresar en términos de actividades con la Juventus, pero ha habido muchísima información sobre la Juventus en el calciomercato, cosas directivas, en los mismos el staff técnico de Tudor, información sobre los amistosos que vienen, cuándo empieza el campeonato. Como siempre, hay muchísima información de la Juve y nosotros estamos siempre ahí para informarles. Así que si están siguiendo religiosamente este canal, pues saben ya, están al día. Pero de todas formas, hoy lo vamos a estar conversando con ustedes. Ahorita me acompaña el resto de mis compañeros de viaje. Pero tenía ganas. Hacía tiempo que no nos veíamos en un viernes. La semana pasada tuvimos esa pausa. Y la verdad es que siempre me pone de buen ánimo, ¿eh? Cuando empiezo la musiquita al principio, por ahí había leído que había un estudio que decía que la música dance, ¿no? Ese tipo de música al principio reduce la edad, ¿no? Te hace vivir más tiempo. Así que bueno, nosotros en Pueblo Juve, un granito de arena con la música dance al principio, ¿por qué no? Hay que bailarla y ser feliz. Feliz viernes a todos, feliz viernes a todos, espero que estén todos bien. Pasamos rapidito al chat, donde dice Eduardo Núñez: buen día mi pueblo, un placer pasar nuevamente a saludar a todo el staff y a la tifosería. Entrando de lleno al mercado, puedo ver que nuevamente está un poco atorado, difícil. Ojalá y salgamos bien. Este punto es fundamental y voy a usarlo para dos cosas. Uno, quien está en YouTube ahorita se habrá dado cuenta que YouTube puso una nueva modalidad en el cual los que están comentando pueden ir ganando puntos, ¿no? Creo que se llama XP, ¿no? Experience Points. Y mientras más vayan comentando, hay unos top fans, ¿no? Que se va creando. En este momento está Rey Duarte como número 1, Luis Vallejo como número 2 y Chicatois, que justo Eduardo Núñez, como número 3, ¿no? Mientras más comenten, van subiendo ahí y tienen acceso a cosas únicas para esas tres personas o el número 1 que esté en términos de eso. Nosotros no controlamos qué cosas son accesibles para ustedes, cuáles emojis salen a ustedes, etcétera, ni controlamos tampoco quién vaya en ese número 1, 2, 3 en términos de participación. Es algo nuevo que sacó YouTube para que también haga un poquito más de interacción y se diviertan ustedes también mientras están comentando. Así que bueno, espero lo estén disfrutando y aprovechando. Por el otro lado, aprovechando el comentario de Eduardo Núñez, es que en efecto está muy atorado el calciomercato y eso es algo que quiero hablar con ustedes a fondo y con nuestros compañeros de viaje el día de hoy, porque se nos había dicho que cuando empezara el calciomercato el 1 de julio, la Juventus se iba a destapar y en cierta forma fue cierto, pero en cierta forma no, porque llegó Jonathan David y lo demás no ha sucedido. Ahora, hablando, leyendo también con amigos que hemos traído al canal aquí, todos me están diciendo que ha sido un calciomercato muy, pero muy difícil, no solamente para la Juventus. Si es cierto que el Napoli está muy avanzado en el calciomercato, haciendo creo que 7 adquisiciones hasta el día de hoy, dentro de Italia es digamos, el que comprueba la regla, ¿no? Porque está totalmente fuera del balance. Ningún otro equipo ha hecho tantas compras. Tendrías que sumar unos 6 o 7 equipos para llegar al mismo nivel de compras que ha hecho la Juventus, perdón, el Napoli. Por ende, para todos se está complicando este calciomercato, no solamente para la Juve, y es un efecto del mercado en sí italiano. ¿Por qué? Porque hay cifras que se manejan fuera del mercado de Italia que son una locura y podremos tocar ese tema. Lo que acaba de pagar el Manchester United por ese delantero que se compraron es una locura. O sea, una locura por un delantero que apenas ahora logra la doble cifra en términos de goles y está pagando 60, 70 millones de euros por él. Que tiene creo que 20 presencias con la selección de Camerún. O sea, tampoco es, digamos, el nuevo, qué sé yo, ¿no? David Núñez o qué sé yo. La cuestión es que las cifras son muy diferentes y estamos llegando a entender la realidad, que aquí lo habíamos hablado muchísimo en el pasado, que lamentablemente el calcio italiano, el mercado italiano es cada vez menos competitivo. Mientras tanto se conecta el prof. ¿Cómo estamos, prof? ¿Qué tal? ¿Todo bien ustedes? Bien, bien. ¿Cómo seguimos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden.
Muy bien, muy bien. Estamos justo hablando de que el calciomercato en particular está medio trabado, ¿no? No solamente para la Juventus, sino para muchos otros equipos. El único que está sobresaliendo es el Napoli y podemos tocar ese tema. Mientras tanto, seguimos saludando en el chat. Luis Vallejo, saludos gente. Jefferson Escobar, saludos pueblo. Antonio Arroyo, saludos pueblo. David Dorado también. Rey Duarte, nuestro miembro. Chao amigos, espero que estén excelentes. ¿Cuánto falta para ver a la Juve? Faltan literalmente 6 días. Esto de pasar los fines de semana sin una arrechera está muy aburrido. Por lo menos tenemos el mejor info de en la mejor comunidad. Grande, grande Rey. William Bendramín, chao pueblo, buenas tardes para todos. Fabricio Palacios también se conecta. Gildis 10, hola pueblo, hola Capi, ya necesito ver un partido de la Juve. Ya llega, ya llega. Dialf 1897 se conecta desde Twitch. Recordemos que también se pueden conectar desde ahí y estar siguiéndonos por ahí. Nos saluda Pierre Di Silvestre, otro de nuestros miembros. Capi, muchachos, qué ganas de verlos de nuevo, brutal, me gusta, no me había dado cuenta de eso. Ganas experiencia, eso es, así es en los comentarios de YouTube. Qué bueno que les esté gustando. Saludos, yo soy ansioso por la nueva temporada. Estamos a la puerta. Eder Castillo, Jadon Sancho jugará en la Juventus. Me llega información. Grande, Eder, así es, estamos bastante cerca de eso. Gildis, David Dorado, muchísimos comentarios. Jair González, otro de nuestros miembros. Hola, amigo. Excelente día. Aquí andamos todavía no al 100, pero ya un poco mejor. Que sea una buena transmisión. Veré lo que pueda antes de ir al trabajo. Saludos. Un abrazo para ti, Jair. Poco a poco, cada día mejora eso. Hay que tener paciencia. Piano piano si va lontano, decía el nonno. Capo, fino alla fine, Forza Juve, Capi, un punto aparte. La temporada de Girelli ha sido fantástica. Italia en semis y ella va como segunda goleadora del torneo. Espectacular lo que están haciendo las chicas de la selección de Italia, llevadas de la mano también por muchísimas jugadoras de la Juventus Women. Y bueno, Girelli es una cosa, es la del Piero. Girelli es la del Piero del calcio femenino hoy en día, así es. Vicente Díaz, el mercado no tiene sentido sin Hanko. Opa. Bueno, pero al contrario, ¿no? Ya se liberó eso, ya no tenemos que seguir con eso. Además que lo que va a ganar Hanko en Arabia Saudita es una locura, si van a ver esa situación. Ángel Judiela, Forza Juve de Guatemala, urgen salidas para darle forma al equipo con 3 o 4 incorporaciones decentes. Bastante de acuerdo. ¿Cuánto pagaron? ¿Por quién? Por Hanko será unos 35 millones, pero el salario es una locura. Francisco Sierra también se conecta. Buenas tardes, saludos de Venezuela. Un abrazo para Venezuela. Antonio Arroyo, han fichado a Lorenzo Luca, buen fichaje. Hubiera sido bueno ficharlo para la Juve, pero bueno, hay que salir de Vlahovic. 30 millones por Lorenzo Luca, pagó el Napoli. Hay que ver si los vale. Como el Napoli no gane un coño este año, se van a la quiebra. Bueno, tienen que volver a ganar. César Moyano, saludos de Ecuador. Hola a todos de JN. Este no lo tenía antes de JN. Se abre la opción Laporte. Así mismo es, Pierre, así mismo. Con la llegada de Hanko a Arabia Saudita, es más probable que Laporte regrese a Europa. Ahora, no somos el único equipo interesado en Laporte. Y la valoración es de 10 millones. Rafael Saturno, saludos pueblo. Un grande abrazo para todos. No era el delantero del United. No. El abuelo, Sebastián Grignetti, buenas pueblos, saludos Capi, profi, felicidades Capi por el nuevo Juventino. La consulta no podemos entregar a Nico González por Lukman, Laporte vendrá. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias por las felicidades. Ahí estamos poco a poco acoplándonos a la nueva realidad con el chamito. En efecto, llega un nuevo Juventino, más le vale, si no, ahí está la puerta. En cuanto a lo de Nico González por Lukman no quiere venir a la Juventus. Lukman dice que si se queda en Italia, da prioridad al Inter. Así que no hay mucho que hacer ahí. Y la otra es, a Lukman lo valoran por 50 millones. No están haciendo ningún descuento ni para el Inter. Y González no vale 50 millones, ¿no? Unos 30 milloncitos más o menos. Pero bueno, prof, quiero tocar el tema contigo, ¿no? Estamos tocando que la Juventus va un poco lenta en este calciomercato, ¿te parece? ¿O es aún muy temprano? Bueno, pero ya, párate un segundo, porque es que hiciste toda una carrelada de mensajes y a mí me iba quedando duda tras duda. O sea, tú leías una vaina, tenía una duda, pero ya leías el otro y tengo unas dudas acumuladas. ¿Con quién jugamos dentro de 6 días? No, regresa a la Juventus en 6 días a entrenar. A entrenar, pero alguien dijo ahí que quería ver la Juventus y en 6 días no la va a ver la Juventus. ¿Cuánto falta para ver a la Juventus? Me imagino que por lo menos el primer amistoso, aunque que faltará por lo menos un mesecito, yo creo, todavía.
Te puedo decir con exactitud que lo publicamos en nuestras redes. El primer amistoso es el 2 de agosto. Ahí está. Bueno, 3 semanitas. 3 semanitas. 3 semanas a las 11 a.m. de Italia. Partido amistoso en el centro de entrenamiento contra la Reggiana. Ven la partida. Debería Así transmitir. Pero esa no la vamos a ver. Juventus TV, ¿no? Juventus TV debería pasar eso abierto, ¿no? No creo. El del año pasado tampoco. Tampoco lo enseñaron. ¿Cuál era la otra duda, prof? Hablabas del mercado, ¿no? Que está un poco parado, pero el Napoli se está moviendo bien. Sí, pero son el único equipo. Pero, digamos, los jugadores están ahí. O sea, no es que haya una traba, porque no es que han gastado tampoco cifras exorbitantes. Son todos golpes. A ver, Noah Lang, creo que 20 y pico millones. O sea, una cifra contenida. Luego ficharon estos dos chicos que la verdad que no conozco mucho, honestamente. Marianucci, me parece. No lo conozco bien. Y bueno, y Beuquemá sí le salió un poco más caro. Pagaron 30 millones por Beuquemá. ¿Es así de bueno Beuquemá? ¿Lo tienen ustedes? Coméntenos allí, a ver, este Beuquemá de 30 millones. Bueno, de luego creo que le dieron 10 millones a De Bruyne. Y bueno, Luca también sobre los 30, ¿no? Que parece algo costoso también, no fue un fichaje, pero bueno, es lo que te piden. Todos los clubes, cualquier club de Italia que tú vayas a preguntarle por cualquier jugador, te disparan 40 millones. Si tú quieres comprar y luego negocias, pues bueno, entonces terminó siendo 30 y pico, más los bonos y toda la vaina. Si tú quieres en Europa ir a comprar un jugador barato, tienes que ir a comprar a la Juventus. La Juventus es el único club de Italia que te regala a los jugadores 8, 5, no vale, dame 20, llévate a los dos. Así vende la Juventus, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, Noah Lang, 25 millones. Luca Marianucci, 9 millones. Lorenzo Luca, que es un préstito, o sea, es un préstamo con obligación de compra 30. Es un préstamo oneroso de 9 millones. O sea, que en total son 40, 9 más 30. Bueno, sí, yo no lo sigo tan de cerca, pero sí parece. Matías Ferrante, entonces, ¿no? Que no sé quién es, por 100.000. Kevin De Bruyne llega gratis, pero le dan un bono de 10, y Manuel Rao, que tampoco sé quién es, también llega gratis. Hasta ahorita han gastado 43 millones de euros y siguen buscando el delantero, ¿no? Que es Siguen buscando otro delantero. Bueno, en dos. Están buscando Darwin Núñez. Lucas supuestamente tenía que ser el no, pero exacto. Si llega Luca, yo creo que ya no llega Darwin Núñez, porque ya tiene Lukaku y Luca. Yo creo que el que están buscando es en Doye, que se va por fuera, va por derecha y lo alterna con Politano. Entonces hace Neres por la izquierda con Noah Lang, Lukaku de 9, y por la derecha hace, bueno, la idea de ellos es hacer en Doye Politano. No sé porque, o sea, según lo que decía Romano, es que están buscando otro delantero, además de Luca. O sea, que van a tener 3-9 de primera categoría, o sea, Lukaku, digamos, 3-9, no es que tienen al Cholito Simeone, no. O sea, 3-9 serio. Si tiene Darwin Núñez, Lukaku y juega solo uno, parecen muchos también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no sé qué decirte. Eso es lo que, o sea, yo no soy experto del calcio napolitano, yo solo te digo lo que dice Romano. No sé. Sin contar a Raspadori, que también está por ahí el bueno. Bueno, pero Raspadori está a punto de irse antes, habría que ver, ¿no? También que terminen haciendo. No, pero te digo, Napoli es ¿cómo es ese dicho? Es la diferencia que comprueba la regla, ¿no? ¿Cómo es el dicho ese? La excepción Exacto, que comprueba la regla. Exacto, porque el resto de los clubes, máximo una compra. O sea, la primera compra de la Roma, por ejemplo, la cerró hoy. El Milan hizo Modric. Vi que el Bologna hizo, y corrígeme si me equivoco, Ciro Immobile. Y no solo, también Federico
¿Tú entiendes el mercado del Bologna, prof? No, el mercado del Bologna. Bueno, Immobile sí, Immobile es un delantero que tú puedes poner ahí y está bien, pero lo de Bernardeschi no, me parece que no, honestamente no tiene sentido, ¿no? Y estaban pensando, perdón, estaban pensando en traerse también a Insigne, que era otro Ya, que estaba retirado. ya les dio frito allá en Toronto. Bueno, cobraron su, No, bueno, su, pero su ir platica. a la MLS tampoco es que como van los que van a Arabia, que eso sí No, pero ganan. buen dinero se lo cobraron, tú tranquilo, si no, no se Sí, iban para allá. sí, tú dices, no, se fueron para allá porque ya no tenían ganas de estar al alto nivel, yo creo, pero no porque vayan a cobrar un dinero exorbitante como los que se van a... Bueno, claro, es otro nivel, pero, o sea, no lo buscaban en Arabia, ¿no? ¿Quién pedía por Bernardeschi en Arabia? No, la verdad es que no lo quería nadie, no lo quería ni Cristiano Ronaldo lo quería, le regaló un cuadro, le pintó un cuadro e igual no lo quería. No, ¿te acuerdas? El Como, mira, buen comentario ahí de Stockwell, el Como también ha comprado una banda de jugadores ahí importante, varios honestamente digamos, segundas guitarras casi todos, pero el Como también se ha movido en el mercado. Mira, el salario de Bernardeschi, ¿dónde coño está? No era mucho, ¿eh? 1.7 millones, nada. Es que tú siempre me tienes que porfiar, Capi, yo siempre tengo razón. Yo digo, bueno, No, tienes que bueno, darme la tampoco razón, siempre, siempre, tampoco siempre, siempre, siempre. tampoco siempre. Mira, ¿qué te iba a decir? Aquí hay varias preguntas interesantes para ti, prof. Mira, esta de César Moyano. Profe, ¿podrían explicar lo del ajuste en los extracomunitarios para este 2025? Creo que entendí que solo 2 estarían permitidos por club. ¿Estás informado, prof? No al detalle, yo lo que entiendo es que puedes traer dos nuevos. Exacto. O sea, es decir, si tú traes un extracomunitario que ya estaba en Italia, ese no cuenta. Entonces, nosotros hemos traído a Jonathan David, que es un extracomunitario, y nos quedaría solo un slot adicional. Como Por nuevo ejemplo, integrante. si traes a Osimhen, por ejemplo, ahí ya colmas los dos extracomunitarios nuevos que están llegando a Italia. Exacto. Pero si fichas a Lukman, por ejemplo, No cuenta. no cuenta. Porque él ya está en Que, Italia. que yo te quería preguntar, ¿no? Lukman para el Inter. Entonces, ahí nuevamente, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio que hacíamos con el Napoli. Si tengo a Lukman, a Marcus Thuram y a Lautaro, bueno, no sé cómo juega Chibu, ¿no? O Kibu, como el caso se llama. Pero antes jugaban con 2 puntas, entonces tener 3 puntas tan importantes, complicado también. Y agradecemos a Juan Enrique Hernández con esa donación al canal. Muchísimas gracias, Grande, Juan Enrique. Juan Enrique. Y leemos su pregunta. Dice, ¿qué pasó, pueblo? Saludo para todos. Acaban de cerrarse a Kilo. Dice Kilo. Acaben de cerrarse a Kilo. A Colo debe ser Colo, debe ¿Será? ser Colo. Colo. Es una buena pregunta la de Juan Enrique. Tú, o sea, Capi, te darías por satisfecho que nuestros dos delanteros sean Jonathan David y Kolo Muani. Sí. ¿Tú? Seco, sin duda. Sin duda. ¿Tú no? No, yo tengo dudas. Porque ninguno de los dos me garantiza y ninguno de los dos parecen ser fichajes tuyos, ¿no? Es decir, Jonathan David no fue un fichaje, fue una oportunidad de mercado, un jugador que estaba a parámetro cero, de joven edad, entonces tú lo compras o lo adquieres pagando estos bonos a los agentes y luego, digamos, tienes ahí una plusvalía con patas porque cualquier cosa que hagas en el futuro, cualquier forma de que lo vendas, es una plusvalía prácticamente correcto, digamos, aceptable, ¿no? Pero no es un golpe, tú dices, mira, yo quiero a ese 9, vas y vas por él, no, es una oportunidad que estaba en el mercado. Y Kolo Muani lo mismo. Kolo Muani
es una oportunidad del invierno pasado de un esúbero, digamos, un jugador sobrante de otro equipo que conseguiste un préstamo. Y bueno, y agarraste ese préstamo, el jugador rindió aceptablemente bien y entonces tú estarías enfocando tu futuro, porque es que, digamos, tienes que invertir en Kolo Muani. Ya Kolo Muani no puedes ir a préstamos, o al menos no es lo que no es la opción que ha abierto el PSG. El PSG dijo que ya quiere ir con una venta definitiva, bien sea Bueno, un préstamo préstamo con una obligación muy bueno, fácil. pero O bueno, sea. préstamo con obligación, digamos. Sí, Ellos sí, quieren sí. asegurarse la venta del jugador. Sí. Entonces, claro, ahí ya tienes que comprometer tu futuro. Tú te comprometes a que tu 9 del futuro es Kolo Muani. Yo no estaría del todo, a mí Kolo Muani me deja duda. Digamos, si yo tengo una cosa es agarrarlo como un préstamo, digamos, una situación que, bueno, tú lo agarras y tal, y otra cosa es invertir en mi delantera para Kolo Muani. Ok, o sea, yo te puedo entender y respetar que no te convenza Kolo Muani. Lo que no logro entender es cómo un préstamo o una extensión de préstamo que se convierte en una compra, o que pudiste traer un delantero a costo cero con una cantidad muy baja de bonus, no sean fichajes. O sea, para ti no es un fichaje a menos que tú metas 80 millones en la mesa. No, o sea, obviamente es un fichaje porque bueno, estás comprando el jugador, pero lo que te quiero decir es que parece más una oportunidad de mercado que una decisión. No sé si me explico, me logro explicar la No, idea, no ¿no? te entiendo un carajo. Para mí es una decisión importante. A mí me parece una oportunidad de mercado, no un Ya, golpe, pero de digamos. todas formas estás decidiendo traértelo, estás decidiendo hacerle un contrato de 5 años, estás decidiendo meterle un salario importante. O sea, no es que, o sea, no entiendo. Bueno, vamos a ver el chat, a ver si porque las palabras son esas, no hay otra forma de decirlo, no es una decisión que tú tomaste, es una oportunidad que estaba en el mercado y fuiste a por ella. Digamos, si tú vas y compras a Osimhen, es una inversión, mira, yo voy a elegir a mi delantero y voy a por Osimhen. La Juventus eligió el año pasado a su medio campo y fue a por Douglas Luiz y a por Koop Miners. La Juventus hace 2 años eligió a su defensor y fue a por Bremer. Sí me sigue la idea, ¿no? Ya, En yo te cambio, entiendo, esa parte te la entiendo. Lo que no entiendo es Kolo cómo traer Muani a no, Jonathan David no es una decisión. Claro que es una decisión. es una oportunidad de mercado. Es una oportunidad de mercado. Yo lo veo así. No sé si, digamos, puedes estar en desacuerdo, pero creo que el punto se entiende, ¿no? No sé. Yo lo veo de esta forma, no veo que la Juventus apueste por Jonathan David de una forma que tampoco sabemos, ¿no? Esto es una gran incógnita. Jonathan David, ¿cuál va a ser su impacto con el campeonato italiano? Si va a ser un rendimiento a la UEA, ¿no? Por ejemplo, un jugador que venía de un equipo menor en Francia, que tú lo compras a bajo costo y lo traes a Italia, y tiene un rendimiento aceptable, ¿no? El rendimiento de Wea, ¿cómo ha sido, Capi? Correcto, aceptable, ¿no? Normal. Suficiente, pues. Un 5,5, Suficiente. 6 máximo. Un 6, pues convengamos un 6 para no entrar en polémica. Jonathan David es una situación similar, un delantero de un equipo menor de Francia a parámetro cero, que tú lo traes y bueno, a ver qué tal, es una apuesta, digamos, si funciona, haces bingo porque el tipo se valora a 50 millones y si no funciona, pues bueno, es un jugador que tú le hiciste un contrato a 4 o 5 años a parámetro cero, lo vas a poder vender por 20, 25 y serán 20, 25 de plusvalía. Entiendo el punto, Ah, pero yo bueno, por lo menos o me sea, hice entender. Bueno, por lo no, menos no, me yo hice te entender. entiendo el punto. A lo que regreso es que o sea, tú estás trayendo un tipo para tu equipo para el año que viene que juegue. O sea, al final, como siempre decimos, ¿no? El calciomercato de cierta forma son apuestas. Algunas apuestas son un poco más certeras, otras un poco menos, pero a las mismas que tú pensabas que eran certeras, al final no te dan, ¿no? O sea, yo creo que
cualquiera de nosotros hace un año te decía, vamos a traer a Cub Miners, eso es una apuesta certera. Y al final fue quizás la apuesta donde más hemos perdido. Pero bueno, no sé. Veamos qué nos dice el chat, ya que hay muchísimos mensajes, prof. Hay muchísimos mensajes aquí. Primero, empezando con Luis Vallejo, ¿no? Porque fue una de las indiscreciones que salió por ahí. ¿Les gustaría Fratesi en la Juve? ¿Te gustaría Fratesi en la Juve? Yo tengo una duda con respecto a Fratesi y me gustaría, ¿no? que alguien le preguntara alguna vez a alguien en una rueda de prensa, hacer una pregunta interesante. ¿Por qué Fratesi no es titular nunca en ningún equipo? Digamos, él salió de Sassuolo siendo figura de Sassuolo, un equipo menor, ¿no? Cosas que hemos explicado tantas veces. Una cosa es ser figura en un equipo menor y luego cuando das el salto no se ha logrado consagrar a pesar de que los minutos que juega, coño, lo hace bien, ¿no? O sea, es un jugador que ingresa en el segundo tiempo con la selección y la rompe. Es un jugador que con el Inter ingresa en el segundo tiempo y tiene buenas actuaciones, pero siempre son esos 10, 20 minutos, 25. No es un jugador que se termina de consagrar. Entonces, es un problema físico, es un problema mental. Me gustaría entenderlo, ¿no? Que alguien le preguntara alguna vez al técnico de la selección o al técnico del Inter, ¿qué pasa con Fratesi? Llamó mucho la atención en la final, ¿no? En la final de la Champions, aunque bueno, realmente les pasaron el huevo por la cara y Fratesi ni siquiera entró, creo que entró faltando 5 minutos, algo así. Sí, no, es interesante esa pregunta y me recuerda mucho de Locatelli, ¿no? Cuando llegó originalmente, también pasó casi por desapercibido, le costó mucho sobresalir a la Juventus y algunos podrían argumentar que nunca llegó a sobresalir. Son estos jugadores que, bueno, como dices, ¿no? En equipos medianos sobresalen cuando hacen ese siguiente paso, a veces se terminan perdiendo. Pero bueno, el Inter lo quiere vender por 40 millones. Realmente no está a la venta, pero si lo llega a vender, 40 millones por Fratesi. No es una oportunidad de mercado, Fratesi. Fratesi, si tú decides que tu enganche del futuro, porque bueno, aparte Fratesi es una posición. Yo te perdí el audio, prof. Hola. Ahora ¿No me sí. escuchan? Ahora sí, ahora sí. Te digo que Fratesi sería una decisión, no es una oportunidad de mercado. Si tú decides que Fratesi es tu mezzala ofensiva, tu media punta ofensiva, tú apuestas por Fratesi, vas, pagas los 40 millones y te llevas a Fratesi. Mira. Si Prof, Fratesi, ya va, es que te tengo que interrumpir, porque yo te voy a enseñar un mensaje de una persona que pasó todo el año pasado subiéndose a los lives de este canal juventino, diciendo que el Inter iba a ganar el triplete, después que iba a ganar el Scudetto y la Champions, después de que iba a alzarla en Múnich, después de que iban a ganar la Copa del Mundo. Después de todo lo que le pasó al Inter, y hay que aplaudirle, ¿no? Este señor se sube aquí hablando de equipos que pichan en las finales de Champions, imagínate tú. Es que de verdad, yo tengo que aplaudir, la verdad, el nivel de hipocresía de ciertos fanáticos, es espectacular. Qué belleza. Bueno, pero le damos un saludo al amigo Claro, por deportivo, supuesto. agradecemos que nos siga, que deje su like y bueno, y que revise a qué se refiere con que es el más grande de Italia, ¿no? Porque, digamos, a nivel de campeonatos locales, el más grande es la Juventus, a nivel de Copa Italia, de Copas Nacionales, el más grande es la Juventus, y si vamos a nivel europeo, el más grande es el Milan. O sea que, en todo caso, deportivo, amigo mío, si te va bien, eres el tercero de Italia. Y, claro, lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a que ser tercero es salir campeón. Pero Claro. bueno, eso ya es otro tema. Bueno, le mandamos unos 5, como dice Mirando al Misterio, ¿no? Chócalas. Perdón, prof, te interrumpí, estabas inspirado, discúlpame, dale. No, lo de Fratesi, yo creo que queda claro, ¿no? Que si tú quieres ir por Fratesi, tú tomas la decisión y vas a por Fratesi, pagas los 40 millones y tomas esa decisión. Si Fratesi costara 10 millones porque el Inter se quiere deshacer de él o fueras cadena libre en el mercado, igual lo haces, ¿entiendes? Sin tener que comprometerte, ¿no? Es una oportunidad de mercado. A mí me parece que la Juventus en algún momento de este mercado
tiene que desvelar sus cartas de forma transparente. Es decir, vamos a hacer un mercado de oportunidad. Se te está cortando el audio, prof. Y bueno, lo siento. Chicos, no, ahorita si no te mueves mucho, funciona. Cuando te mueves, algo pasa en la conexión, yo creo. No estoy en las condiciones ideales, pero bueno, espero que se entienda, ¿no? Pero que digo, la Juventus tiene que mostrar sus... si es que vamos a hacer un mercado solo de oportunidades porque no hay dinero para más y vamos a tratar de competir una vez más por ese cuarto lugar sin más aspiraciones ni en Italia ni en Europa, o la Juventus va a ser un mercado para dar el salto de calidad. Porque si vas a dar el salto de calidad a esta rosa, hay que reforzarla. Fichajes que tú vayas a por ellos, no con Jonathan Davis, no con Jadon Sancho de la situación, que son todas apuestas, cositas que están por ahí, jugadores sobrantes de otros equipos, que tú de repente le puedes dar 10 millones al United, más bonos, no sé cuánto, y te lo traes. O sea, es diferente si vas por ahí, por ese lado. Vamos a hacer un equipo con un redimensionamiento, es decir, vamos a redimensionar nuestras expectativas también. Es decir, mira, este año una vez más no vamos a por el Scudetto, este año una vez más vamos a pelear por estar entre los 4 y asegurar la calificación a Champions, o la Juventus este año va a decidir dar el salto a nivel de inversiones y del mercado. Bueno, ¿y quién sería, no? Porque Gustavo Ricci pregunta, no, hola pueblo, ¿cuáles serían las opciones si no terminan concretando a Colo y Osimhen? Osimhen está muy cerca de irse al Galatasaray. y fíjate le faltan los avales, ¿no? Parece que no le faltan los avales económicos a De Laurentiis para cerrar la operación. Bueno, no, fíjate, el Napoli está pidiendo 2 cosas que se incluyen dentro del contrato, que parece que obviamente el Galatasaray no está de acuerdo. Además que ya están de acuerdo en pagar 75 millones, 40 primero y 35 después. Aurelio De Laurentiis le está pidiendo el 20% de una futura venta, que parece que el Galatasaray le dijo no, y que haya una cláusula en la compra que el Galatasaray no se lo puede vender a un equipo italiano por los próximos 2 años. Qué bárbaro. O sea, el tipo vende algo y, o sea, tú compras algo, ahora es mío y yo decido lo que tú vas a hacer con ese bien o con ese activo en el futuro, siendo ya algo que no me pertenece, ¿no? De verdad que este tipo, no sé si es ignorancia o arrogancia, ¿no? O ignorancia mezclada con arrogancia. Yo creo que es más que todo ignorancia, ¿no? Además que, o sea, tú es también no entender un poquito, o sea, tú vas a gastar 75 millones y en 2 años no lo amortiza suficiente para tratar de venderlo a un equipo italiano. O sea, no tienes ni siquiera que meter una cláusula anti-equipo italiano. Muy pocos equipos italianos van a poder pagarte algo por el estilo dentro de 2 años. Entonces, si tú pones, bueno, la cláusula tiene que ser por 5 años, bueno, entonces estás tratando de... La vaina es todo para que no llegue a la Juventus, ¿no? Porque De Laurentiis todavía tiene metido ese palo de que nos trajimos a Higuaín, ¿no? Entonces, ese tipo no ha superado eso y no quiere volver a vivirlo que ver a Osimhen en la Juve porque sonaba para la Juve, pero al final obviamente no se dio, 75 millones al final era mucho, ¿no? Pero regresando al punto, ¿no? A la pregunta, ¿cómo reforzaría? O sea, ¿qué es lo que refuerza a este equipo? Si no es Colo, dices que no te convenció, dices que Jonathan David es una oportunidad de mercado, Osimhen está fuera de la mesa, ¿quién traes? ¿A quién quieres tú? No, al que yo quería ya se nos escapó. Yo lo venía diciendo. Para mí el fichaje tenía que ser Osimhen, si tú querías dar un salto de calidad. Una delantera, Osimhen, Yildiz, con en la derecha, dime tú, con Seisao, Nico, lo que sea, y ya nos vamos a meter en el tema Nico, era una delantera top. En cambio, una delantera, Kolo Muani, Jonathan David, ahí ya es otro nivel, ¿no? Digamos, no es un delantero tan importante. A Jonathan David tienes que darle balones, tienes que asistirlo constantemente. Es un delantero que necesita ser alimentado. No, pero él también da muchas asistencias, prof. Jonathan David. No es un delantero que se va a crear en la jugada él solo, que va a hacer el gol él solo, que tú le tiras balones allá y él se las arregla, ¿no? Kolo Muani es un poco más así, de repente Kolo Muani es un poco más autosuficiente
le puedes tirar algún balón y alguna que otra te va a hacer. Yo no sé si vamos a ir a por Kolo Muani. Siguen estos delanteros, estos dos nombres siguen rodando y nadie los termina de cerrar, ¿no? ¿Cómo se llama? El que no mete goles de cabeza, ahora se me fue, ¿no? Gyökeres. Gyökeres sigue por ahí, no lo ha fichado nadie. No, pero Gyökeres está totalmente comprometido con el Arsenal, está prácticamente cerrado. O sea que el Arsenal no va a ser al otro delantero que iban a hacer ellos, a Sesco. Correcto. ¿Y a Sesco para dónde se va entonces? Por ahora sigue en el Leipzig, pero el Leipzig te está pidiendo 80 millones. Bueno, eso sería una decisión. Mira, yo voy a por Sesco. ¡Pum! ¿Pero te gusta Sesco? No lo conozco lo suficiente. O sea, yo no pagaría 80 millones por Sesco. Yo hubiese pagado 80 millones por Osimhen porque lo conozco. Yo hablo de lo que conozco. Todo el mundo habla muy bien de Sesco. Todo el mundo habla muy bien de Gyökeres. Yo hablo bien de Osimhen. El mismo caso de el otro nombre, porque al final del mercado, en esta etapa, parece que son siempre los mismos nombres que están rodando, ¿no? El chico Leoni. Todo el mundo habla de Leoni, que entonces, claro, cada vez va subiendo más el precio y dicen que es un talento generacional. Entonces, si tú dices, mira, sí, para mí Leoni es el talento generacional, es mi defensa del futuro, vas y pagas los 40 millones por Leoni y ya está. Tomas tus decisiones. 25 piden, parece, por Leoni. O sea, si es un talento generacional a 25 lo cierran todo, lo cierra el Inter. Pero nadie lo cierra, nadie lo quiere, nadie lo está pagando. Todos dicen, o sea, todos los tifosi quieren a Leoni, pero ningún club quiere pagarle los 25 al Parma. Pero entonces no es un talento generacional. Bueno, ¿qué te digo yo? No sé, está difícil, el calciomercato está difícil, mira, aquí hay Andy nos pone yo no lo conozco, pero a ver, dice, no sé si siguieron la Euro Sub-21, pero el campeonato de Voltemade, no sé ni siquiera cómo se dice el nombre, fue una locura, barato no saldría, pero tampoco tan caro como Osimhen. ¿Tú lo conoces, Voltemade? No, imagínate. Ojalá, Andy, yo tuviera tiempo para ver el campeonato sub-21, la Eurocopa sub-21. Sí, no, ni idea. Sesco nos metió gol en la Champions, sí. Igual que Jonathan David también nos vacunó. Igual que Noah Lang, todos nos vacunaron. Sí, la verdad que estuvo bastante feo. Darwin Núñez, mucha gente pide Darwin Núñez, pero al final no dio, ¿no? La talla Darwin Núñez. O sea, explotó en Benfica y en la Premier no pudo. Ese es otro big chance miss en potencia, digamos. Ese es otro jugador que erra muchísimos goles. Es un 9 que tuvo una curva descendente desde que está en Liverpool y a mí no me gusta. A mí Darwin Núñez, yo no iría por él. A mí me gusta Luis Díaz. O sea, ese sí, Luis Díaz sí me gusta. Pero Luis Díaz está en otro nivel también. Están pidiendo cifras descomunales, ¿no? Porque ahora también hay una polémica, porque parece que los días siguientes al fallecimiento estaba por ahí tomándose sonriendo y tal, entonces parece que no gustó mucho en el ambiente del Liverpool y parece que quieren salir de Luis Díaz. Ese sí, yo creo que no te bajan de 3 cifras por Luis Díaz. Bueno, pero si está mal, ¿por qué no? Veamos, para responder a William, ¿no? Que había puesto este comentario, ¿no se puede hacer una obligación con ciertos términos? Sí, la cuestión es que los términos que pide la Juve son muy blanditos por Kolo Muani comparado con los que pide el PSG. O sea, el PSG dice, ok, hacemos un préstamo, pero tipo, si te quedas en Serie A, ya lo compras. En cambio, la Juve quiere préstamo, pero si califico a Champions League, lo compro. Aún ofreciendo un préstamo oneroso, porque la Juve está ofreciendo 10 millones otra vez como préstamo oneroso y una obligación de compra a términos muy blanditos. Pero bueno, veremos qué sucede ahí. Preguntan por Hjulmand. ¿Cómo va la situación por Hjulmand? No lo conozco. Un mediocampista, entiendo que es un mediocampista de cantidad para ponerlo. Tú le estás buscando hombres que hagan leña ahí en el medio. Thuram en esa línea de 2. Entonces, claro, cuando tienes una línea de 2 mediocampistas, es lo que hablamos siempre, necesitas tipos que
mastiquen kilómetros como locos. Entonces parece que Hjulmand es uno de estos perfiles. Ahí el perfil por excelencia sería Ederson, pero nuevamente es un jugador de otro nivel y de otro coste. Lo mismo Tonali, jugadores consagrados de grandísimo nivel, pero que están fuera del mercado Juve por los precios a los que se están manejando, ¿no? Porque el Atalanta, tú vas, le pones la plata y te lo dan. O sea, tú vas por Ederson, pones la plata y te lo dan. El Inter no está yendo por Lugman y te lo van a dar. Entonces, está la sugestión Kefren Thuram, perdón, Marcus Thuram, que muchos dicen que si van a hacer Lugman el Inter es porque van a soltar a Thuram. Entonces quedaría esa sugestión de reunir a los dos hermanos en Torino, pero yo creo que bajo el esquema Tudor, que vimos que también es bastante inflexible en su esquema, Marcos Thuram no tiene cabida, porque no es un 9-9 y creo que tampoco es un de esos enganches que flota entre líneas, ¿no? ¿Te gustaría Thuram en la Juve? No. ¿No te gusta Marcos Thuram? No. ¿Por? Pero es que era un tipo que haga goles, Capi. Yo, el 10, ya yo lo tengo. Y ese es un talento generacional. A mí lo que me falta es el 9. Y Marcus Thuram no es un 9-9. Ah, no, ok. ¿Qué es Marcos Thuram? Es una cosa rara. Una segunda punta, un atacante de movimiento para balones en profundidad. Tiene velocidad, algo de gol, algo de asistencia. A mí no me gusta Marcus Thuram. No, me gusta Lautaro, me gusta mucho más Lautaro, por ejemplo. Pero Lautaro no es 9 tampoco, ¿no? Bueno, es más 9 que Thuram. ¿En serio? Wow, yo no lo consideraría así. Sí. Ojo, que también se puede tirar atrás, puede hacer el trabajo de jugar de espalda, de asistir, pero Lautaro es un 9. A mí me gusta mucho Lautaro. Bueno, regresando a la pregunta de Hjulmand, ahí la cuestión, bueno, creo que se me fue la cámara, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, ahí no me veo tan mal. Ahorita resuelvo la cuestión de la cámara. Para responder a lo de Hjulmand, tiene una cláusula de 80 millones con el Sporting y el presidente del Sporting dijo que no vendería a Hjulmand ni por 40 millones. Entonces, yo no logro entender realmente por qué sigue sonando Hjulmand para la Juventus, porque si no estás gastando, digamos, ese tipo de cifras por otros jugadores, ¿por qué lo vas a gastar por Hjulmand? Alguien que estaba en el Lecce el año pasado, ¿eh? O sea, hizo un año en Portugal, tampoco es que... Entonces yo no logro entender. También, y aquí te pregunto, prof, mientras trato de regalar la cámara, hay como un hermetismo, ¿no? En términos de información que sobresale o que sale de la Juventus, porque los mismos periodistas parecen estar... no sé, o inventan cosas que al final nadie confirma y son una locura, o están siempre bajo los mismos nombres porque es la poca información que salió y es el único enfoque que han dado. Pero, por ejemplo, o sea, yo no me creo que la Juventus lo único que esté viendo es Jadon Sancho. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, estoy de acuerdo contigo. Acaba de llegar una nueva gestión, nuevo staff, un staff que viene de afuera, gente con las cuales no tienes contactos con sus contactos, ¿no? Porque al final yo imagino que esto es como un efecto dominó, ¿no? Tú conoces al que conoce, al que toma las decisiones y se van filtrando las informaciones, ¿no? Te llega un dirigente de dónde coño era el Niza, una vaina loca de Francia, no conoce a nadie, no eres amigo de nadie que lo conozca, no sabes con quién está hablando y al final tratas de estar con los intermediarios, ¿no? Porque el mercado de la Juventus del año pasado vimos y comprobamos que lo hicieron los intermediarios, ¿no? Yo creo que eso también le pasó factura a Giuntoli con su despido. La cantidad de comisiones que se pagaron a los intermediarios te da a entender que fueron la clave en esos fichajes que se hicieron el año pasado. Entonces, esos mismos intermediarios que ya venían trabajando con Juventus, que estaban ofreciendo
en mercados anteriores. Entonces por ahí es que se filtra algo y por eso es que tenemos la sensación de que son siempre los mismos nombres. Vamos a ver si como Lee, que también hay que entender que acaba de llegar y que está empezando su gestión, nos va a sorprender con algún nombre que no esté en la parrilla de todo, del día a día, ¿no? A mí, y yo creo que vamos a llegar en algún momento a hablar de esto, Capi, el tema Nico González Sancho. Se está hablando de la salida de Nico González, tratar de colocarlo en Arabia, recibir una buena cantidad de dinero, lo cual, mira, honestamente, si te van a dar, si por una vez en la vida alguien te va a pagar una cifra importante por un jugador, vendámoslo. O sea, no, Nico González no es un jugador central en este proyecto, es un jugador que tampoco tuvo un gran desempeño. Podemos decir lo mismo de Wea, no, bueno, correcto, o sea, se sobrepagó, pero al final el jugador es un jugador que suda la camiseta, que mete, que jugó mucho tiempo fuera de posición. Es un jugador útil, digamos. Si Nico González se queda, es un jugador útil, que tú lo puedes poner y el tipo va a correr y va a jugar. Pero si te llega la oferta importante, pues lo das. Yo no tendría problemas con eso. Pero lo que sí me chirría un poco más, lo que no me termina de cuadrar es la situación Sancho. O sea, hay todo un hype con el fichaje de Sancho que a mí no me encaja ni desde el punto de vista deportivo ni desde el punto de vista caracterial. Es un jugador que fuera de la burbuja Dortmund le ha ido bastante mal. Es un jugador conflictivo, problemático, y que aparte, ¿qué lo vas a poner? ¿De suplente de Yildiz? Porque esa es la posición, el enganche por izquierda. Entonces, si para nosotros Yildiz es el crack, el jugador referente de la Juventus de este año y del futuro, esperemos, y tú vas a hacer toda esta parafernalia por ir digamos, con todas las carencias que tenemos, el foco es buscar el suplente de Yildiz. Yo no lo entiendo, la verdad. No, yo estoy bastante alineado contigo con eso. O sea, cuando tú dices hype, creo que te refieres a nivel de enfoque de la prensa, ¿no? Porque en general yo he visto que en los grupos de tifosi tienen todos más o menos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué Sancho? Hay pocos, o por lo menos de lo que he leído, hay pocos que dicen, oh, fenomenal, que va a llegar Sancho. La mayoría dice prácticamente lo mismo que dices tú de tener digamos, conflictos y tal, mientras el gran Paolone se conecta y nos pone esta donación. Un fuerte abrazo. Chao a todos y un saludo a Enzos. Un fuerte abrazo, Paolone. Grande, my Freddy Monamur. Y Capi, la respuesta lamentablemente va a ser la misma. Sancho es una oportunidad de mercado. Pero en realidad es una oportunidad de mercado. O sea, porque es una oportunidad de mercado. Yo entiendo que Jonathan David es una oportunidad de mercado porque necesitabas un nuevo delantero, ¿no? Porque estás tratando de sacar a Dusan, porque no tenías o no estás todavía, has comprado a Colo, está disponible, lo traes. Sancho no es como si tienes un hueco gigante, ¿no? Tienes a Yildiz, tienes Bangula, que podría ser su por oportunidad. Eso mismo, es una oportunidad de mercado, es un jugador que en algún momento alguien pagó, ¿cuánto pagaron? 80 millones por este tipo. Sí, o sea, que en algún momento su valoración fue de 80 millones. Y ahora lo puedes conseguir a 10, a 15, a 15 más bonos. O sea, entonces, si de alguna forma tú logras que Sancho tenga un año correcto otra vez, no el desastre de año que tuvo en United o los altibajos de Chelsea, entonces quizás Sancho vuelve a valer, no te digo otra vez 80, pero vuelve a valer 30. Tú lo compraste a 20, lo amortizas un año, después lo vendes a 30 y entonces vuelves a generar plusvalía. Entonces son oportunidades que están en el mercado. Y si te va mal, tú dices, bueno, lo traje y volvió a no resultar. Entonces, bueno, ¿cuánto perdí? Bueno, 20, quizás a esos 10, a esos 15 remanentes lo puedes volver a colocar. O sea, no te compromete tanto si falla. Entonces, por eso es nuevamente una oportunidad de mercado. Porque, como tú dices, aparte, no es un jugador no es un hueco que tengas. Yo me extraño, me preocupa
que no suene ningún lateral derecho. No hay, hombre, ni siquiera un rumor de un lateral derecho. No, sí hay, prof, sí hay. Titular, porque la Juventus necesita un lateral derecho titular, claro. Porque no tienes lateral derecho. Yo no entiendo por qué no hemos ido a pagar la cláusula de Dumfries, por ejemplo. De 40 millones. 40 millones, 40 millones por Dumfries. Yo los pago mañana. No quiere venir. Mañana. Bueno, si no quiere venir, otra cosa. Pero Dumfries es en top 3 laterales derechos del mundo. Bueno, mira, justo lo que dijo ayer, y aquí también, porque una de las preguntas que llegaron, ¿no? Ayer, ¿me escuchas? Perdón, prof. ¿Se fue? Prof. Chao, Manuel, un fuerte abrazo. ¿Estás ahí, prof? Sí, yo estoy aquí, no sé si me escuchan. Sí, ahorita ya, te perdimos por un preguntaba, segundo. para cerrar el tema de Dumfries, ¿qué edad tenía? Es un jugador tendría joven. Que buscarlo ahorita. No es tan viejo. Por eso, entonces, es un jugador físicamente íntegro, es una locomotora y coño, es una... 29 años. Fíjate, ahí ya cambia un poco. No me lo imaginaba tan grande, Dumfries. Me imaginaba un jugador mucho... Ahí cambia, ¿ves? Ahí cambia la valoración porque tú vas y le haces un contrato que ya lo llevaría a la fase descendente de su carrera para luego revenderlo, ¿no? Entonces ahí... Según Paul Gutiérrez, la cláusula es de 25 millones de Dumfries. Parece poca, ¿eh? La cosa es la voluntad de Dumfries. Sus agentes más están moviéndose fuera de Italia, Premier y España, según Paul Gutiérrez. Gracias Paul por el apunte. Chicos, han dejado el me gusta, porque hay más de 100 personas aquí viendo y falta decir el me gusta. Dejen el me gusta, suscríbanse, compártanse o no lo han hecho. Después de decir Dumfries, top 3 laterales mundiales, hasta su conexión se congeló, dice Marco. Marco, súbete que estamos esperando. Mira, hablando de quiénes están sonando para el lateral derecho, porque es una de las preguntas que había llegado, ¿no? Por cómo está Weah siendo negociado por el Marsella, que esto es algo que dijo Pierre, ¿no? Hay muchos jugadores que están siendo buscados por otros equipos nuestros, pero no terminamos de vender tampoco. Weah por el Marsella, Bangula gusta el Werder Bremer, Nicolò Sabona, el Newcastle vino a preguntar por él, aunque no ha hecho oferta, etcétera, etcétera. Lo mismo Sporting Club con Alberto Costa, sigue sin cerrarse. Todas estas cositas abiertas, pero al final no cierra nada. Entonces, han ofrecido a la Juventus a Marc Pubil, español, a Jonathan Klaus, que yo no tenía ni idea quién era, jugador experimentado en Ligue 1, que viene como agente libre también. La Juventus le gusta mucho Dodò de la Fiorentina para el lateral derecho. Esto es todo Nico Schira, ¿eh? Y la noticia de ayer, que era la pregunta que había llegado, es que ofrecieron a Lucas Vázquez a la Juventus como agente libre. ¿Qué te parecen esos nombres, en particular Vázquez, obviamente? A Lucas Vázquez como agente libre, yo le compraría un boleto Madrid-Torino, lo acompaño yo al aeropuerto en Barajas si quiere él, lo hago llegar a la Continaza, lo acompaño al J-Medical, lo ato a una silla y lo obligo a confesar que se tiró y que es un descarado por el penalti aquel que no. Hijo de mil puta. Y después de esa confesión, lo devuelvo y lo tiro para la calle como un perro, que no lo quiere nadie, Lucas Vázquez. Lo están ofreciendo, no lo quiere nadie. Jugador muerto, chico. Muerto, Lucas Vázquez. Sí, bueno, como, mira, me hace falta un jugador de backup ahí, un tipo que después va por... Pero Lucas Vázquez, muerto. Jugador de relleno, pues que en un Madrid estelar era esa figura de relleno, de jugador secundario, que bueno, en el Madrid tuvo su carrera y ya está, pero Lucas Vázquez se puede ir no me haga hablar de Lucas Vázquez más. Dodò es un perfil más interesante, un lateral picante, un lateral muy ofensivo, muy ofensivo, por revisar su fase defensiva. Bueno, la Fiorentina no lo quiere vender, ¿no? Obviamente, y lo quiere renovar. Por ahí decían que también estaban tratando de meterle una cláusula que nunca iba a ir a la Juventus, ¿no? La verdad es que la obsesión de estos equipos es una cosa... Después se quieren equipos grandes, ¿no? Pero tienen que meter estas vainas.
Pero bueno, no sé, Jonathan Klaus es otro que no escuchaba, pero esos son los nombres, ¿no? Que suenan más o menos para la derecha, si es que al final se llega a ir alguien. Porque esa es la otra, profe. Yo creo que mucho del mercado en entrada de la Juventus está siendo perjudicado por la inhabilidad de las salidas. Y bueno, al final eso es importante, especialmente con la situación Vlahovic, ¿no? Que es muchísimo salario que tienes ahí amarrado. Y yo creo que no te permite, ¿no? hacer tantas movidas. Otro comentario aquí que teníamos, que bueno, justo, tocamos el tema Vlahovic, ¿no? Eduardo Castañeda, ¿alguna novedad, noticia sobre Vlahovic? Ninguna, seguimos en las mismas, una cosa de impasse total. No hay ofertas por él, nadie viene por él no quiere renovar a la baja. Parece, lo último que se escuchaba era que el Milan todavía está ahí porque Allegri lo quiere y podría utilizarlo. En el Milan, la Juventus ha bajado el precio que pide por Vlahovic a 25 millones de euros y estaría dispuesto a hasta pagar una indemnización, ¿no? En términos como un bono de salida. Dime, prof. Dusan Vlahovic no es un delantero que quiera el Milan. Es una oportunidad de mercado para el Milan y para el resto de equipos. No lo quiere nadie a Vlahovic, de quererlo. Pero se ha presentado una situación que lo convierte en una oportunidad de mercado. Entonces, tú cambia el discurso que yo acabo de hacer por Jadon Sancho, cambia Jadon Sancho y pon Dusan Vlahovic. Problemático, un tipo que no lo quieren, que pagaron 80 millones, que ahora lo puedes conseguir por 20, por 10, casi que la Juventus tiene que pagar el salario, ¿verdad? Te lo traen y si vuelve a tener un rendimiento bueno, vuelve a tomar un jugador de valor y lo has comprado a muy bajo coste. Por eso, yo soy de los que piensa que la Juventus no debería regalar a Vlahovic. Pero fíjate, prof, mira, tocas un punto interesante, ¿no? Porque tocas Sancho como una oportunidad de mercado, Vlahovic una oportunidad de mercado. En algún momento, en este mismo espacio, nosotros hablamos, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo Manchester United y la Juventus y resuelven estos dos problemas con oportunidades de mercado? Según reporta, creo que Romano, Vlahovic fue ofrecido al Manchester United y dijo que no, el Manchester United. Pero fue ahorita, acaba de ir a comprar a Brian Mbeumo, no sé ni siquiera cómo se diga, por 71 millones de esterlinas, o sea, 95.5 millones de dólares, o sea, casi 100 millones de dólares por un delantero que apenas hizo... eso es un delantero. Yo pensaba que era una marca de un carro o algo así. Parece. Pero apenas hizo doble cifra de goles el año pasado por primera vez en la Premier League. Entonces tú dices, carajo. ¿Pero qué de nacionalidad es? Camerunés. 100 millones de euros, 100 millones de dólares. Y entonces... O sea, pero entonces, ¿qué tan podrido está Vlahovic? ¿Qué tan podrido está Vlahovic? Que no puedes ni siquiera meterlo dentro de una solución de mercado, ¿no? Porque si el Manchester United está buscando un delantero, te puedes agarrar un delantero relativamente barato en intercambio por Sancho, te quitas un problema, agarras tu delantero. Tan podrido así está Vlahovic que esta gente fue a pagar 100 millones de dólares por un camerunés. Con todo respeto a Camerún, ¿no? Pero hay que pedir el préstamo de Zirkzee. Excusa, ¿no? Acaban de invertir 100 millones en este señor, imagino que va a ser titular. Entonces, si ya el año pasado fue un desastre en el United, yo voy para allá y me presento, mira, aquí toma 5 milloncitos ahí, dame préstamo de Zirkzee y lo metes ahí en el roster. ¿No te gusta la idea, Zirkzee, cambiar? ¿Te sorprendía? ¿Te sorprendía? Pero Zirkzee es 9. No me viste venir. No. Pero Zirkzee es 9 para ti, prof. Zirkzee es un 9.5, Capi. Zirkzee es el Benzema menos talentoso. O sea, es la misma posición, un 9.5. Entonces no le estaría generando problemas. No, pero es un jugador de mucho talento, un jugador que se engrana.
muy, muy talentoso. O sea, tienes que hacerlo engranar. O sea, no es fácil, no es de fácil colocación, pero jugar muchísimo talento. Muchísimo talento. Mira, este mensaje es bellísimo. Stefano Traverso, buenas y muy feliz viernes desde la República Dominicana de un genovese y juventino espectacular. Sancho va a llegar a la Juventus, estaba convencido. Xerxes no estaría mal, nos dice Pierre Di Silvestre. Veamos un poquito los comentarios. Tenemos este de Victoria Peña. ¿Qué hay de cierto de André, el brasileño? ¿Realmente hay un interés? Sí, sí hubo un interés, pero el Wolves no está interesado en venderlo por ninguna cifra. Así que sale, según Romano, salía más caro André que Hjulmand. Yo no sé exactamente cómo se hacen esos cálculos porque el Hjulmand tiene la rescisión de 80 millones. Así que por ahí se fue un poquito. Fredo Durán, Capi, ¿qué tan cierto es lo de Frank que sí? Bastante cierto, bastante cierto. La Juventus sondeó el terreno, la Fiorentina también lo ha hecho por Frank que sí, pero hay que entender si él quiere regresar al fútbol europeo, cómo quiere regresar, en qué sentido está y el salario que estaría dispuesto a ganar, ¿no? Porque obviamente se tendría que bajar el salario bastante importantemente. De todas formas, aquí de nuevo estamos amarrados en las salidas, porque la Juventus sigue buscando tratar de vender a Douglas Luiz. Y quien supuestamente ofertó por Douglas Luiz fue el Everton, 30 millones, pero la Juventus quiere 30 millones más 10 millones de bonus y por ahora no ha recibido esa oferta. Así que no sé, ¿qué te parecen esas opciones, prof, para el medio? Que sí te gustaría. En Brasil hay muchísimos jugadores, están saliendo. Te perdí, prof. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. No, se te fue otra vez. Te veo la boca moverse, pero no se escucha nada. Perdido total. Yo estoy hablando en las, no sé. Nada. Trata de desconectarte y volverte a conectar, a ver si eso ayuda. Mientras tanto, yo sigo tratando de responder algunos de los mensajes aquí. Saludos, ¿a quién traerían para reforzar la defensa? Bueno, se habla de Laporte, se habla de Gutiérrez, ¿no? Del Girona también para el lado izquierdo. Son los que más o menos están sonando. Pero la verdad es que la Juventus necesita un defensa central de pie izquierdo para mí. Pero aquí de nuevo hay que entender qué es lo que quiere hacer Tudor. Porque si Tudor quiere mantenerse con la línea de 3 atrás, entonces se tendría que traer otro tipo de jugador. Si Tudor está dispuesto a cambiar a la defensa de 4 atrás, entonces puedes empezar a ver un poquito las diferentes opciones. Veamos si ahorita podemos escuchar mejor al prof. Vicente Díaz, ¿y qué hay en la cuarta equipación de la Juve? Sí, esto es algo que salió hoy. Van a hacer una cuarta equipación, digamos, algo especial. Han habido pocas, ¿no? Pero la más famosa fue esa que cambiaba de color, ¿no? Que tenía como las mangas fosforescentes anaranjadas y verde. Este año va a salir otra. No hay ningún tipo de indiscreción en cuanto a cómo se pueda ver, pero definitivamente va a causar mucho furor, especialmente porque las dos primeras camisetas de la Juventus de este año no han causado el mismo furor que causaron las del año pasado. Profe, a ver si ahorita te podemos escuchar. A ver si ahora mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Y que lo sí. De lo del que sí, no, yo iba a decir lo de la camiseta. Mi preferida cuarta camiseta fue aquella del centenario, ¿no? Una retro, manga larga, es un espectáculo. Belleza, una belleza. Esa camisa fue que una sí, yo era fan número uno de que sí. Yo también en su momento decía que había que pagar lo que fuera necesario para traer a que sí a la Juventus, que aparte en ese momento estaba Allegri, y para el juego de Allegri que sí era la mezzala ideal, te podía jugar inclusive de 5, ¿no? En ese 4-3-3 o en ese 3-5-2. Pero claro, ahora tenemos esa duda de los jugadores que se van a Arabia. Hay algunos que están muy bien y otros que no tanto, ¿no? Entonces habría que ser un experto en ese fútbol para ver en qué punto está que sí. Yo, por ejemplo, vi ahora en el Mundial de Clubes al Al Hilal de Simone Inzaghi, los dos casos, ¿no? El caso de, por ejemplo, Sergej Milinkovic-Savic, el eterno
ya en el dolor, es un tipo que ha bajado su nivel, ya no es el mismo de la buena época, y al mismo tiempo estaba el negro Koulibaly, que está impecable. Entonces, tú me dices hoy, ¿traerías a Koulibaly? Dámelo ya, porque lo vi y está íntegro. En cambio, Milinkovic-Savic no iría por él. Por eso que cada caso es diferente, ¿no? Habría que entender en qué condiciones está que sí. No, de acuerdo. Yo te digo, o sea, yo estando de este lado que a veces veo un poquito la MLS, basado en los equipos que vi de Arabia Saudita aquí, está mucho mejor. O sea, la Liga Saudita es mucho más competitiva que la MLS. Así que entiendo que estos chicos están, digamos, algunos de ellos, ¿no? No están quizás para regresar a la Liga Europea, pero me parece mucho más coherente un regreso de la saudita a la europea que lo que está haciendo Bernardeschi, por ejemplo. No sé qué tanto vaya a pagar Bernardeschi ese cambio, porque aquí es muy paupérrima el nivel. No, Bernardeschi, o sea, es haberse ido al retiro y regresar acá, no sé qué va a hacer en Boloña, la verdad, porque, bueno, sabrá el Boloña qué van a hacer con él, porque él fue a retirarse, como Van ahorita se fue a retirar allá también de Paul. Imagínate, un tipo que acaba de estar en el máximo nivel, digamos, jugando en el Atlético de Madrid, el Champions, selección nacional, y ahora se va a ir a retirar allá al amigo Fútbol Club, ¿no? Entonces, cada quien toma sus decisiones. Es así. Stefano Traverso, Sabona fichará para el Newcastle. Si el Newcastle ofrece 25 millones, sí. Si ofrece menos de 20, no. Así lo dijo Nico Skira. Así que compartimos. León Zarco dice, Daikité del Lille estaría bien para la central. Andy F. Gaming dice, en pie izquierdo Pirola está en Olympiacos, también podría ser. Guardo este mensaje de Rey, ahorita lo tocamos. Y Victoria Peña nos dice, Kevin Lomonaco, defensa de Independiente, es el nuevo jugador que todos quieren en Sudamérica. Ya tuvo su primera convocatoria en la selección de Argentina, ojo con él. Buena esa, ahí vi que parece ya ojeadora, ¿no? Oficial. No conozco Mónaco. Es que no estás viendo la Libertadores ya tú. Eu conozco Mónaco de Baviera. Eu conozco Bayern Mónaco, mas non conozco lo Mónaco. ¿Qué dice aquí, Capi? La camiseta de la izquierda, ¿por quién está firmada? ¿Qué sería? ¿Este lado? Esta es mi izquierda para ustedes, no sé. Esta está firmada por Baggio y Del Piero. Y esta está firmada por el equipo de Conte que superó los 100 puntos, 102 creo que llegó, ¿no? Esas son. Veamos, aquí nos ponían un buen comentario de Pavel Kibray, ¿no? Que yo creo que es interesante esto. Antes de Pavel Kibray le respondo a Ronnie, que dice, saludos Capi, grande man, siempre en sintonía con Pueblo Vivo, me encantaría algún día poder agregarme en sus en vivos. Sigo mucho a la Vivo y al deporte en general y sería bonito aportar. Siempre bienvenidos, chicos, siempre bienvenidos. Y para hacerlo, la forma más fácil es meterse en este enlace que está aquí, que está ahorita en todos los chats, ¿ok? Y van al WhatsApp, se unen al grupo de WhatsApp y ahí es donde podemos agendar. Míralo, ahí está el hombre del día. Pero se ve entero, ¿no? Siempre feliz este chamito, ¿eh? Aunque tenga ahí siempre contento. Qué espectáculo, qué espectáculo. Esa es la forma. Pero bueno, regresando al comentario de Pavel Kibray, una pregunta Capi profe, pecando de optimista. ¿Creen que si el equipo logra hacer grupo y sin fichar de manera importante, puede fortalecerse? Y esto es también acoplándonos a las palabras del mismo Tudor, que dijo que con 3 fichajes este equipo podía competir por la Serie A. ¿Qué opinas tú, prof? Y también aprovechamos para saludar a Piero Culinario. ¿Qué estamos cocinando, Piero? ¡Pierut! Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, prof? ¿Qué tal, Cap? Hoy día voy a preparar un ají de pollo. Hola, mini prof. Me vuelvo loco con el ají de pollo. Esto es una nueva sección, Capi. Sí, en los en vivos, siempre que entra Piero, le preguntamos, ¿no? Él es Piero Culinario, tiene aquí su carátula. Aquí estabas haciendo un asado, ¿no? Tanto que tenías hasta el carbón ahí en la nariz, mira.
Eso fue el año pasado, por la fecha de mi cumpleaños, que hice un asado, y una parrilla, ¿no? Para mi familia, Buenísimo. no grande. No, Piero es un Sí, gran sí, sí. cocinero, profe. Tú no lo sabías, pero Piero es un gran cocinero. Bueno, regresando al O sea, comentario, con hacer grupo es suficiente. ¿Es suficiente para qué? Es la pregunta. Para Bueno, llegar no, él cuarto. mismo dijo, no, para competir por el Scudetto. No, bueno, para competir no. Este equipo no puede competir por el Scudetto. Sin lateral derecho no puede competir por el Scudetto. Si no haces un defensor, hay que ver en qué condiciones está Bremer, porque recordemos que temporada post ligamento cruzado es una incógnita. Entonces, no puedes después decir, no, es que Bremer no está al 100%. Bueno, entonces tienes que para no tener a un Bremer al 100%. Si luego está al 100%, pues fenomenal. Y en, no sé, en invierno cedes a Rugani otra vez o yo qué sé. Pero tú tienes que pensar, tienes que planificar en el worst case. No está fácil, no está fácil. Pero bueno, si hacemos el elenco de los defensas, ¿no, prof? Porque tendrías, como estamos hoy, ¿no? Lo que tú dices de Bremer es totalmente cierto. No sabemos cómo va a regresar Bremer. No sabemos a qué nivel va a estar. Es cierto también, y bueno, esto es una percepción mía, que un cruzado para un defensa es muy diferente que un cruzado para un atacante, en términos de lo que le exige el cuerpo. Por ende, confío en que Bremer va a regresar mejor de, por ejemplo, Chiesa, ¿no? Para darte un ejemplo. Pero, ok, vemos cómo regresa Bremer. Tenemos a Gatti ahí, que está por renovar, renueva ahorita cuando regrese de las vacaciones, cuando se concentren en el 24. Tienes a Rugani, que no se quiere ir, ¿no? Rugani que mantiene que quiere y puede quedarse. Kalulu, ¿no te parece un titular por derecha? Como lateral. Sí. Bueno, hay que ver si Tudor lo va a usar como lateral, porque hasta ahora como lateral lo vimos muy poco con Tudor. Entonces hay que ver. También hay que ver en qué va a terminar el experimento ese raro de Sabona de central. Entonces, es difícil porque acuérdate que estamos hablando de una línea de 3. En la línea de 3, tú de repente puedes ser un central derecho. Se perdió el audio, prof. Se perdió el audio. La imagen es perfecta, pero el audio, algo pasa con el cable que no sé, que se mueve y se pierde el audio. Sí, yo decía que a nosotros lo que nos falta, el carrilero derecho. Te puede hacer el central derecho. Pero en el carril derecho no tenemos a nadie. No, y estás vendiendo a Wea, ¿no? Que supuestamente hacía el carril derecho, pero terminó haciéndolo por izquierda. Y para Así que, responder, bueno, no sé. alguien había puesto Pero, por allí, ahorita dime. se me perdió el comentario, alguien puso cuando Tudor hizo el comentario de que al equipo le hacían falta 3 fichajes para luchar por el Scudetto, Rey, mira, Rey dice, Tudor hizo esta declaración, imagino que estaba incluyendo un DT de esos 3. Rey, Tudor hizo esa declaración pensando que lo iban a despachar y que iba a llegar Conte cuando dijo eso. Buen punto. Es buen punto. ¿Cuáles son las expectativas mínimas por competencia de esta temporada, Piero? Difícil, ¿no? Difícil pregunta. Lo que pasa es que yo creo que esa pregunta se puede responder una vez finalizado el mercado, ¿no? Porque vas a tener el equipo en teoría completo que va a disputar todas las competencias que tiene la Juve. Y eso es un poco difícil, ¿no? Yo honestamente, pues personalmente me preguntas, yo creo que esta temporada sí o sí tendríamos que competir por ganar la Copa Italia, sí o sí tendríamos que clasificar a más de cuartos en Champions
y no te digo una final, me encantaría, ¿no? Pero, o sea, al menos llegar a octavos, ¿no? Sí o sí pelear por el Scudetto. Yo creo que eso es algo que, o sea, ya en teoría deberíamos empezar como o sea, y parto justamente de lo que se habla, ¿no? O sea, de esta nueva, bueno, no nueva, ¿no? Pero esta mentalidad nueva para los que están, que es siempre dar lo mejor, ¿no? Entregar lo mejor, hacer el mejor papel, ganar, ¿no? Yo creo que es pelear por el Scudetto, y no tener que sufrir, para poder clasificar a Champions, ¿no? Que yo creo que eso es algo súper importante. Y después, bueno, mejorar la base y la estructura del equipo. O sea, que ya son jugadores que en teoría van a enfrentar mucho su segunda temporada en la Juve, algunos otros tal vez su tercera temporada o cuarta, pero que ya se siente esa diferencia, ¿no? Que se sienta ya ese peso, porque en teoría ya muchos van a conocer el ADN del equipo y ver qué tan bien le va a Tudor, ¿no? Yo creo que Tudor es un hombre obrero, ¿no? O sea, él creo que es alguien que le gusta trabajar y creo que se está armando un equipo a lo que él pide, ¿no? O se está tratando. Entonces, nuevamente, ¿no? Todo esto es mera especulación porque al final siempre va a terminar dependiendo de cómo terminemos el mercado. Y en base a no un castillo de arena, sino a la realidad, vamos a poder decir, ok, este equipo podría pelear esto de aquí, o podría llegar hasta aquí, o podría creer que se, se puede aspirar a esto, ¿no? Teniendo en cuenta también cómo va a volver Bremer. Por ejemplo, tú decías eso, ¿no? Para un defensor es diferente, ¿no? Porque un defensor en realidad está más expuesto al contacto que un delantero. Entonces, la rodilla iba a jugar un factor súper importante y sobre todo el factor psicológico. Cómo lo va a enfrentar Bremer, ¿no? También tenemos que esperar a Cabal, ¿no? Va a volver Cabal. Yo imagino que Cabal será un suplente. ¿Y cuántos minutos le va a dar? Eh, entonces, hay varias cosas, ¿no? Hay la adaptación de David, ¿no? David, como se diga, la adaptación de él y de los que van a llegar. Entonces, hay varios factores que todavía faltan encajar. Sí, yo siento que hay muchas dudas, ¿no? Más dudas que certezas, que creo que es el gran problema en este momento, porque es difícil decir a este punto a qué puede competir este equipo. Yo creo que lo único certero del campeonato que viene es que el Napoli es del Napoli para perderlo. O sea, es el ultra favorito el Napoli para ganar el campeonato que viene. Y a la Juventus, obviamente, nosotros como juventinos queremos que en todas las competencias que participe juegue para competir a ganarla, ¿no? La cuestión es el mismo tópico con el cual empezamos este live, que es que la Juventus regresa la semana que viene a entrenar y nos guste o no, la gente que se va a presentar una vez más, por enésima vez, esta Juventus se va a presentar un grupo de jugadores del cual un 20% no sabe si se va a quedar o no. Y eso es un problema. O sea, cómo preparas tú un campeonato cuando tienes a un Dusan Vlahovic que todos saben es un separado en casa, como dicen en Italia, ¿no? Él sabe que no quiere estar, la Juventus sabe que no lo quiere ahí, todos los jugadores alrededor suyo están, pero tiene que estar ahí para entrenar y ponerse al día. Colomoni no está, ¿no? Porque él tiene que hacer la pretemporada con el PSG. Entonces tú estás tratando de negociar para que se quede o para rescatarlo más bien, pero no va a estar. Todavía no ha salido la oficialidad de Conceição, aunque ya todo está cerrado, está a punto de cerrarse, etcétera. Probablemente esté ahí, ¿no? Pero veremos. McKennie se presenta sin saber si tiene renovación o no, si lo van a vender o no. Wea se presenta mientras está negociando con el Olympique Marseille para irse. Kostic se presenta mientras hay varios clubes pidiendo información sobre él, pero no sabe si la Juve le va a renovar el contrato, lo quiere ahí o no, lo va a mandar fuera o no. O sea, hay mucha. Douglas Luiz se presenta a la concentración sabiendo que no está visto, no es parte del plantel, no es parte del proyecto de Igor Tudor.
sin posibilidad de convencerlo, porque no lo pudo convencer durante la temporada, no lo pudo convencer durante el Mundial de Clubes, y a mí no me queda claro ni siquiera si Douglas Luiz quiso convencerlo, y el mismo Igor Tudor quiso ser convencido. O sea, porque yo creo que eso fue ya irreparable la situación. Entonces, ya, que se acabe esta mierda de temporada, me voy el año que viene. Koop Miners regresa sin saber si es chicha o limonada, como dice el prof. No sabemos cómo está Koop Miners. No lo sabemos. Entonces, o sea, yo no quiero ser pesimista, ¿no? No estoy tratando de dar una señal pesimista. Yo lo que hago, lo que estoy tratando de comunicar es que hay muchas preguntas que no tienen respuestas hoy en día, y por mucho que la Juventus opere en entradas en el mercado, el 24, en 6 días, se presenta el grupo en la Continaza para empezar una nueva temporada con muchísimas dudas y muchísimos huecos. Nico González quedó mal, molesto. Todos dicen que quedó bastante molesto porque la Juventus lo quiere vender y no le quiere dar una oportunidad de redimirse el año que viene. Tanto así que lo está buscando el Al-Ahly, lo está buscando el Atlético Madrid, lo está buscando el Everton. Parece que también lo estaría buscando el Atalanta si al final Lookman se va al Inter. Entonces tú llegas a hacer una concentración en un grupo que no te quiere. O sea, por mucho que uno sea juventino o no, que esté a favor o no de Nico González, humanamente es muy difícil construir grupo, porque esa era la pregunta, ¿no? Si se construye el grupo, podemos ser competitivos. ¿Cómo coño construyes un grupo? Cuando el 20% de tus jugadores no quieren estar ahí o saben que no los quieres ahí. O sea, prof, dime tú, en Ávila Fútbol Club, tú tienes el 20% de tus jugadores que no se sienten queridos dentro del grupo, ¿qué carajo de performance te van a dar? 100% alineado con tu comentario. Por favor, en lo que termine el live, hacemos el corto y lo subes a todas las redes porque poesía pura. En Ávila Fútbol Club los voy a limpiar a casi todos, porque este año no salimos campeón, salimos segundo. Entonces, bueno, hay que hacer los tryouts y ver quién hace el equipo otra vez. Porque el año pasado les respeté que habían salido campeón y se confirmó en pleno la plantilla. Nada más hicimos 2 fichajes, que fueron los 2 mejores jugadores o 2 de los mejores jugadores de este año. Y ahora hay que hacer tryouts. Vamos a ver, aquí mucha gente en Madrid que venga en agosto a los tryouts del Ávila Fútbol Club y que demuestren, una liga competitiva, no juega cualquiera en esa liga. Hay que estar bien, hay que estar bien. Yo aprovecho, ¿no? Te pregunto, tú pones en discusión a los jugadores y está bien. Los jugadores van a poner en discusión al prof por haber no ganado el año pasado. No, en lo absoluto. O sea, hacen tryouts de jugadores, pero no de entrenador, obviamente. No, obviamente. La junta directiva también tiene que hacer tryout. O sea, tú eres... ¿Qué quieres decir? Yo soy el responsable del área deportiva. Yo en finanzas no me meto. El financiero que diga cuánto hay que pagar, que cuadre las canchas, el que pague el torneo, eso lo hace el financiero. Yo no me meto en esa discusión. ¿Tú eres parte de la junta deportiva? La junta directiva, claro. Está el financiero, está el community manager. Okay. Community manager publica lo que publica en las redes sociales, en el Instagram de Ávila. Yo no le digo nada, si está bien, si está mal, eso lo hace él. Claro. Y es autónomo en la parte, yo tengo autonomía en la parte deportiva. Ok. Bueno, y después están los 2 capitanes. Los 2 capitanes van a tener que hacer su tryout también. Upa. Claro. Sí. Revolución en Ávila Fútbol Club, ¿eh? No, o que se pongan a entrenar y que no me lleguen gordos y que corran y que estén bien y se les confirma, claro. Atención, Ávila Fútbol Club. Y esta es la asistencia perfecta para la pregunta de Tomás. ¿Tudor llegará al final de su contrato? No, pero obviamente no, Tomás, obviamente no. Eso es un... Tudor es un... Tudor llega al final de esta temporada, prof. ¿Cómo un traghettatore? Tudor es un traghettatore. Ya, ok, pero entonces a su contrato no, que su contrato es de 2 años. Al final de esta temporada.
Piero dice que sí. Muy convencido, Piero, dice que sí. ¿Prof? Yo no estoy tan convencido. Yo no estoy tan convencido que se coma el panetone. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! O sea, no llega ni siquiera a la mitad de la temporada. Quiero esperar que sí, quiero esperar que vayan bien las cosas, pero como te digo, aquí hago un paso atrás a lo que estábamos hablando antes. ¿Qué plantel le van a poner a disposición y cuáles van a ser los objetivos? Si hacen los 3 fichajes gordos y ponen un plantel top, bueno, no top, pero que pueda competir con Inter, con Milan, con Inter y con Milan, porque el Napoli, hagas lo que hagas, va a estar un paso por encima tuyo, yo creo que Sí. es correcto. Pero si te hacen un bonito plantel y tienes que estar ahí peleando entre los 4, te tiene que ir bien. Ahora, si tú lo que vas a hacer es un mercado de oportunidades y de tratar de vender lo que puedes vender, tratar de pescar ahí algún río revuelto que puedas pescar y con eso tratar de llegar cuarto, ahí se redimensiona y tú tendrías más espalda. Prof, quiero lanzar una encuesta al grupo aquí y con la pregunta a ti, así que te pido que me ayudes, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los hitos? Digamos que estamos en noviembre, finales de noviembre. ¿Cuál es el hito que despediría a Tudor? O sea, peligra la calificación a grupos de Champions, está fuera de los primeros 7, no sé, no ganaste el partido de Copa Italia. O sea, estamos en noviembre. ¿Qué es lo que llevaría a la decisión de la Juventus de que Tudor no come el panetone? Bueno, si Tudor ha estado a la altura de la plantilla que se le ha proporcionado. Se ha conseguido las victorias que la Juventus tiene que conseguir. Acuérdate que también está la Champions, ¿no? Tiene que hacer su camino en Champions. Yo creo que el formato va a ser el mismo formato de mierda del año pasado, con lo cual te tiene que ir muy mal para no estar ni siquiera en el grupo ese intermedio que hace los playoffs, con lo cual la Champions, con un andar regular, te bastaría, ¿no? Para estar ahí metido en el grupo. Pero va a ser la liga, y va a ser cómo va a estar Tudor afrontando los partidos y cómo se está viendo el equipo y cómo se está viendo él frente a las dificultades y a la lectura del partido, que es lo que ha sido su carencia en lo que le hemos visto hasta ahora. Ok. Entonces, estoy poniendo a finales de noviembre. Piero, ¿quieres aportar esa respuesta? O sea, yo creo que la única forma en la cual le digamos adiós a Tudor sería, no sé, no lograr clasificar a la segunda fase de la Champions, tal vez. Aunque no sé si, no sé realmente si eso sea un detonante. O sea, económicamente podría tal vez serlo, no estoy seguro. Yo creo que se le va a medir más por lo que suceda en el torneo local. Si nosotros estamos, no sé, a mitad de temporada en una posición lejísimos, imposible de poder alcanzar al cuarto puesto, o sea, si nosotros realmente no mostramos una mejoría en el juego, a nivel anímico, el equipo se ve roto, sin rumbo, creo que tal vez él podría dejar el puesto, ¿no? Y aún así me arriesgaría a pensarlo, ¿no? Porque estaríamos cayendo nuevamente en lo que pasó con Mota, ¿no? O sea, es volver a sacar a alguien a mitad de temporada, es volver a encontrar un parche, es volver a pensar de cero un proyecto para un entrenador que en teoría podría demostrar una nueva filosofía de juego. O sea, no sé, yo creo que Tudor
A Tudor se le va a dar la oportunidad y se le va a dar el soporte dentro de lo que se pueda para que él tenga un equipo que lo pueda, como dice el prof, ¿no? No sé, acolchonar, tal vez, para que él pueda dar un buen nivel, ¿no? Ahora, si a él le dan ese equipo y vemos que realmente no le llega a los jugadores, o sea, no le sabe llegar, o no sé, entra en la etapa que pasó Mota, ¿no? Que fue una sequía de goles, que fue una sequía, pero o sea, fue una sequía de goles teniendo una tenencia inerte, yo creo que ahí sí se le va a evaluar, ¿no? Y probablemente se le va a hablar y se ¿no? le Y dará una si, oportunidad. si ves, Piero, si el equipo está bien parado en la cancha, si es un equipo que está desequilibrado, si es un equipo que le están Exacto. llegando por todos lados, porque acuérdate que este 3-4-2-1 tiene ese riesgo de que puedes quedar mal parado todo el tiempo. Y Entonces, sobre todo el juego aéreo, ¿no? juego Porque no aéreo es tienes, una materia uh, pendiente. este es un equipo que siendo honestos y con A los ver, partidos chicos, que hemos un par de visto, cositas, ya va. Ahorita no... regreso contigo, Piero. Dale, dale. No, dale, perdón. Ok, ok. Pensé que ibas a decir algo. No, lo que decía era que, o sea, lo que dice el profe es real, ¿no? Este equipo tiene una gran debilidad. Y es que no solo no tiene juego aéreo, sino que no tiene jugadores que puedan mejorar esa deficiencia. Eh, y ese es un gran problema, ¿no? Porque si Tudor va a jugar con línea de tres, o sea, sí o sí necesita tener al menos uno o dos defensas que puedan complementar lo que en teoría Bremer hacía bien, ¿no? Que era el juego aéreo. Y ahí está el problema. Si no le dan eso a Tudor, va a ser una temporada bastante difícil, ¿no? Bastante Y difícil. y es lo que decían por ahí, que ya empieza en la cuerda floja, no es un jugador, no es un entrenador que tenga espalda, que tenga trayectoria y una credibilidad para decir, bueno, lo soporto porque sabemos que este tipo probadamente al final lo termina sacando adelante, ¿no? Con Tudor no es así. Es exactamente al contrario. O sea, casi siempre termina mal, casi siempre termina yéndose o lo terminan echando en el camino, con lo cual las probabilidades más altas son de que eso sea lo que vuelva a pasar. A ver, Uy, perdón, Capi, que te interrumpa solo esta última, y eso es lo que dice el profe es real, porque acá la medición ya es a la inversa. Nosotros lo que hemos medido han sido 9 partidos con un objetivo, entre comillas, no difícil de alcanzar, no improbable de alcanzar, ¿no? Ahora, acá sí entra el factor tiempo, porque o sea, realmente tienes toda una temporada para poder hacer algo más que solo en 9 partidos. Y ahí es donde realmente se va a ver la verdadera prueba de Tudor, ¿no? ¿Qué tipo de entrenador es con el timón al mando y con un proyecto a largo millaje? ¿No? Esa es la incógnita que tenemos todos, ¿no? Chao, perdón, chicos, los tengo que despedir. Chao a todos, un gusto. Un un abrazo. Chao, abrazo, Pierre. prof. Gracias por haber Chao. pasado. A ver, Pero, la encuesta sigue abierta. Deberían despedir, perdón, despedirían a Tudor a finales de noviembre si, uno, peligra la calificación a grupos UCL, o sea, Champions League, fuera de los 7 puntos, de los 7 puestos en Serie A, eliminación de Copa Italia o lo mantengo hasta el 2026, o sea, sobrevive, come el panetone. La encuesta está abierta, aún faltan muchísimos votos, llevamos 5 minutos. Y hay muchísimos comentarios al respecto, excelentes, que me gustaría leer uno por uno. Los tengo aquí guardados. Denme un segundito. ¿Qué es esto? El Ministerio de Transporte llamará a Tudor por trabajo. Esta no la entendí, Tomás. Después sube y me la explica. Veamos, entonces, ¿dónde estábamos? Esta me llama la atención. No, esta no era. Pues, señor, ¿dónde estamos? Aquí está. Pierre Di Silvestre dice, es que como lleguemos con Tudor a final de temporada, estaremos pagando 3 DTs en un año y probablemente no con vistas a pagar el cuarto, como no lleguemos con Tudor. Esa es otra, ¿no? También, que si despides a Tudor, estarías pagando a Tudor, Motta. ¿Por qué 3? ¿Quién es el tercer DT? Ahí se me escapa algo, ¿eh? ¿Quién es el tercer DT?
Financieramente estamos obligados a... Lo que pasa es que están contando, creo que Allegri, porque la destitución de Allegri, pero creo que, o sea, porque era Allegri, era Mota, y con Tudor se dio el tercero, ¿no? No, pero Allegri hubo una buena uscita, o sea, Claro, Allegri se exacto. rompió ese contrato, no estamos pagando por Aparte ya está Allegri. en el Milan, entonces ya no tienes que pagar nada por él, porque ya está No, trabajando. pero O no, sea, ya. el año pasado no pagamos por Allegri, porque hubo una ruptura de contrato y hubo unos bonusitos, o sea, no. Dos y estaríamos pagando un tercero si llega alguien más. Financieramente estamos obligados a mantener a Tudor, ya de lo de Mota fue una cagada magistral. Sí, bueno, pero chicos, estamos hablando de 2 millones de euros, o sea, tampoco es que es un salario increíble, ¿no? Lo de Tudor. Mota, ojo, no tiene banquillo, ¿eh? Mota lo seguimos pagando, 15 millones. Rey Duarte dice, si Tudor termina la temporada y gana el Scudetto, todos en Pueblo Juve se hacen el corte que usa Tudor y el prof. Hecho. Lo digo ahorita mismo. Si Tudor gana el Scudetto en la temporada 25-2006, me rapo la cabeza. Cero preguntas. Bueno, entonces guardamos este clic porque yo también me uno a esa Buenísimo. a, Rey a ese Duarte, reto. romper el vestuario, excluir al capitán, descartar jugadores, no ser flexible, empatar la mitad de los partidos, pelear con la directiva, con eso Mota no llega a su fin. Perdón, quise decir Tudor. O sea, mismos parámetros, ¿no? Yo, Solano, despido a Tudor si sigue metiendo a Sabona de stopper. Eso me encantó. Tiziano Pavi, hitos, Tudor estar menos de octavo en la liga italiana, ir como salchichón mojado en la Champions League. Dios mío. Salchichón mojado. Increíble. Salchichón mojado. Está buenísimo. Perder el control de vestuario y estar en noviembre aún rotando 11 sin un 11 regular. Con eso se va. Y esta es una buena pregunta de Pierre de Silvestre. Ahora mismo, ¿quién evaluaría la gestión de Tudor? ¿Quién lo? No. La evaluaría el comité de fútbol. Committee, ¿cómo se escribe committee? Comité de fútbol. Ese es con el nuevo director técnico, ¿no? Sí, solo que un segundo, porque... ¿Dónde puse yo esto? A ver si pongo DT. No. En nuestras redes publicamos cómo es el comité de fútbol que va a estar en la Juventus. Fue algo que también hablé en el directo del organigrama de la Juventus, no directo, en el video del organigrama de la Juventus. Lo que pasa es que ha habido tantas noticias que ya se me olvidó cuándo fue que publiqué eso del comité. Pero bueno, en general el comité de fútbol está como Lee, está Giorgio Chiellini, está este nuevo director técnico que es Modesto, que digamos, él es el que está vinculado, ¿no? Habla con los psicólogos, los preparadores físicos. Aquí está. Este es. Denme un segundito que lo subo para que lo puedan ver. Pero la respuesta a Pierre es justo esta. Es el comité de fútbol el que estaría evaluando el trabajo de Igor Tudor. Denme un segundo. A ver, aquí estamos. Este es el comité de fútbol, chicos. Disculpen, quito el mensaje, así se puede ver mejor. Entonces, el comité de fútbol es el siguiente, con Damián Comolli como director general. Tienen a Giorgio Chiellini, que es el capo o digamos, el jefe de Football Strategy. Esta es una gráfica generada por Antonio Corsa de Tutok TV. Después falta el director deportivo, ¿no? Justo abajo de Damián Comolli, que todavía falta por llegar. Se dice que puede que sea Tognozzi, pero aún no sabemos. François Modesto, que es el que llegó ahorita, es el director técnico, que es el jefe del área técnica, el cual pues tiene contactos directos con el match analyst, el medical, el departamento médico, el de, digamos, performance de los jugadores, el departamento de psicólogos, al cual pues obviamente tienen la línea directa con
el equipo técnico de Igor Tudor y el entrenador en sí. Esos son los cargos que están por debajo de François Modesto. Después, quien esté por debajo del director deportivo es el área de reclutamiento, ¿no? De ojeadores, el responsable de la Next Gen, responsable de los juveniles, y etcétera, etcétera. Este es el comité que, según la estrategia de Damien Comolli, va a tomar las decisiones de fútbol sobre la Juventus de ahora en adelante, incluyendo si se mantiene o no al actual entrenador. Así que esa es la pregunta para ti. ¿Dónde estaba yo? Esta pregunta de F. Stockwell es muy interesante. Una pregunta: ¿cuál fue el mejor momento de Tudor como entrenador la temporada pasada? Yo te diría que es haber calificado Champions League. No sé si eso es el Venecia-Juventus u otro partido en particular, pero es, o sea, el haber calificado. Ahora, ¿eso te hace un entrenador suficiente para mantenerte por todo el año? Es la gran pregunta. Y yo creo que aún habiendo visto lo que vimos en la Copa Mundial de Clubes, con los 2 primeros partidos, el terrible partido contra el Manchester City, el partido razonable, pero de todas formas también nos ganaron contra el Real Madrid, habiendo visto cómo terminamos la temporada pasada, yo creo que habla muchísimo que estemos a todavía 2 meses, bueno, 1 mes y medio a que empiece la nueva temporada, y hayan tantas dudas sobre el entrenador. Yo creo que eso genera mucho ruido. Porque es una situación incómoda, ¿eh? Es una situación incómoda. Y sí, lo que dice Jorge Cerritos es cierto, ¿no? Tudor nunca ha ganado nada. Pero Conte también, cuando llegó, nunca había ganado nada, ¿no? O sea, muchos entrenadores nunca habían ganado nada antes de llegar a la Juventus. La cuestión es que se percibe que quizás Tudor no está a la altura, no tiene ese ¡fua! Esa diferencia. Así que no sé, es una situación rara la situación de la Juventus en este momento. Rey Duarte: firmo ya mismo no ganar nada esta temporada si revalorizamos la plantilla con los jóvenes, dejamos el mercado improvisado, se ve integración de la plantilla, dejamos de regalar y comprar caro. Yo creo que la Juventus no está en una posición de no ganar nada otra vez, porque serían 5 años en la Serie A sin ganar. No está fácil, ¿eh? No está fácil eso, pero te digo, este año yo creo que la Juventus no es una de las favoritas para ganar el Scudetto, todo lo contrario. Rey Duarte pregunta: Capi, hablando de fichajes y las salidas, pero ¿cómo se cuenta en nuestros presupuestos de fichajes? ¿Tenemos dinero? Sí, hay dinero de haber calificado al Champions League. Está el dinero de los premios por la Copa Mundial de Clubes, que prácticamente se va todo en la ficha de Chico Conceição. La cuestión es que hay mucho por hacer, ¿no? Y se tiene que generar ciertas plusvalías, ¿no? Si al final logras vender a Mbangula, bien sea por 10, 12, 15 millones, que es más o menos lo que están pidiendo, pues esos son 15 millones que te entran. Logras vender a Wea, por ahí también te puede entrar un buen dinero. Tienes que vender a Nico González por más de 30, 25, 30 para que no generes minusvalía. Si te quitas a Vlahovic, tienes dinero de ahorros de gasto más que de entrada. Tendrías que venderlo por encima de 25 millones para que no te genere una minusvalía. ¿Quién más? Nicolò Sabona, que está sonando, ahí lo vendes por 1 centavo y es plusvalía el centavo. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Capi, ¿todo bien? ¿Y ustedes? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Me contento. Hola. Hola, Entonces, Piero. bueno, dinero para mercado hay. Hola, Tommy. Y sabemos que nuestro dueño no tiene ningún problema en inyectar más dinero, ¿no? Antes de terminar la temporada, inyectó 30 millones más de los ya 700 millones o 900 millones que habían inyectado antes. Así que dinero hay, pero en la Juventus, aún con la nueva gerencia, se mantiene el estándar que el club tiene que manejarse de una forma sustentable. Y no es para estar gastando como locos, y lo hemos visto en los mismos salarios. O sea, la Juventus literalmente compró a un jugador gratis, porque Jonathan David llegó gratis,
y su sueldo es de 5.5 millones. O sea, nada que ver. Tommy, háblame, ¿cómo ves a la Juve? Imagino que has estado atento a lo que veía tus comentarios, sé que estás atento un poquito a lo que llevamos hablando. ¿Qué quieres el final. resaltar? Espero tengamos suerte y éxito, no sé qué decir. Voy con las expectativas bajas. Fíjate, pero eso es interesante, ¿no, Tomás? Porque la temporada pasada la empezamos con unas expectativas muy altas. Coincido. Muy altas. Y Yo ahorita estamos personalmente las tenía. ya más o menos bajos, ¿no? Mientras tanto, se reporta que el Nottingham Forest está preparando hacer una oferta por Jadon Sancho para sustituir a Anthony Elanga, que imagino que lo vendieron. Al final, y esto viene de Inglaterra, ¿no? Lo confirma Di Marzio también. ¿Te preocupa si no llega Sancho a la Juventus, Tommy? Es que yo creo que ya el mercado es tanto humo, tanto que dicen, tanto rumor, que si uno le presta atención a cada cosa, termina enfermo. Entonces, si no llega Sancho, llegará otro, pero ya veremos. ¿Será mejor? ¿Será peor? No lo sabemos a ciencia cierta, pues. Al día de hoy me parece que por 15 millones, 20 millones, Sancho es un buen fichaje, no por lo que hizo en Manchester United, sino por lo que hizo en Dortmund y un poco lo que hizo en Chelsea, pero no mucho más. O sea, no es algo que venga a revolucionar la plantilla ni que automáticamente con tenerlo ya tengamos un Yildiz bis, por así decirlo. O sea, un Yildiz por otra banda que haga la misma diferencia. Entonces, no sé, creo que hay posiciones más importantes por cubrir más allá de Sancho. Inclusive si dejan a Nico González tampoco me molesta. Creo que el principal problema está en el medio y la formación. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me molestaría que se mantuviera Nico González, pero creo que ya se quemó ese puente, ¿no? Parece que quedó bastante dolido el argentino de que lo estaban buscando sacar. Así que no hay mucho que hacer ahí. A ver, Jorge Carrillo, es que mira, Joshua, tenemos un equipo con una plantilla de media tabla, con jugadores que siendo generosos estarían en un ranking de número 30 al 60. No todos los jugadores, Jorge, ¿no? Y a mí no me parece una plantilla media tabla, ¿no? Me parece una plantilla con mucho talento muy desaprovechado. Hanson Monblano, a Tudor le echan después de ser eliminados por la Reggiana en Copa Italia, caer en 16avo de Champions contra el Rangers de Glasgow y sufrir un 7-0 global contra Bologna y Lazio. Fuerte Hanson Monblano. Mauro del Jude, aquí italianizar la Juve. Ok, ¿con quién? ¿Qué jugador italiano hay buenos? Exacto, ¿con quién? En Italia podemos italianizar a la Juve. Mientras tanto, cierro la encuesta y termina con el... ¿dónde está? ¿Qué pasó con la encuesta? Bueno, ahorita les digo cómo terminó. Pero no, ¿con quién? ¿Con quién terminamos? Aquí está, la tengo aquí. 51% fuera de los primeros 7 puestos. En noviembre despedirían a Igor Tudor. El 32% dice que lo mantiene aún con esas 3 cosas pasando hasta el 2026. Peligra la clasificación a la siguiente fase de Champions League, el 15%, y ninguno lo sacaría si eliminan a la Juventus de Copa Italia. Interesante, ¿eh? Interesante. Pero bueno, regresando al punto. Abner Jordan dice, Tonali Fratesi me gustaría ver. Tonali, el Newcastle te pide más de 100 millones por él. Fratesi, el Inter te pide 40 millones por él y un jugador que no logra agarrarse una titularidad en el Inter, no logra convencer tampoco en la selección nacional. No sé, cuando la gente dice hay que italianizar la Juventus, ¿quién? No sé, me imagino. ¿Qué jugador está al nivel de la Juve italiano? ¿Quién es el mejor delantero italiano? Es argentino, de hecho. O sea, entonces... Y se fue a Arabia Saudita. Y se fue a Arabia Saudita. ¿A quién vamos a traer? Raspadori. O sea, el Bologna está comprando a Ciro Immobile. O sea, lo sacó del retiro a Ciro Immobile para traerlo a ser delantero del Bologna. Imagínate tú cómo está eso.
Actualmente yo no veo demasiado talento, sobre todo medio campo. Barella, Fratesi, Tonali, Locatelli tienen años siendo los mismos. O sea, no es que cada año sale un chamo nuevo que tú digas la va a romper. Entonces, en medio campo, ya los que están en sus respectivos equipos. Adelante, No ¿a quién hay. vamos a traer? ¿Cómo se llama el del Sassuolo? Que todos los años viene. Ah, Berardi. Vamos a traer a Verás. No, te digo, Y es una después, cuestión. no hay talento. O sea, el poco talento italiano que hay lo tiene el Inter, Barella, la Juve con Cambiaso, que podemos argumentar, Locatelli, Gatti en defensa, No sé qué tal será el León y el Udinese, ¿no? Pero pero es un chamo. O sea, lo mejor que tiene Italia son los porteros, definitivamente, a día de y hoy. está fuera de Italia. Donnarumma juega fuera de Italia. Pero tiene muy buenos porteros, 3, 4 buenos porteros de primer nivel y hasta ahí. O sea, de resto, Y que tú tenemos me un digas buen que portero, tenemos un buen portero que no llaman a la selección nacional, si jugara en el Inter seguro lo llaman. probablemente. Ahorita no, ¿Qué lateral derecho bueno hay italiano en Italia ahorita? Si me dices Parisi, apago. Cambiazo Hay del uno otro lado. hay uno del Atalanta que es interesante, pero todavía es joven. Me parece que es Pero una promesa. echamos. Y ese el Dodó, Atalanta Pero es le puso un bueno. precio alto, sí. Sí, Dodó. sí, sí. Palestra, no, Palestra se llama, creo, ¿no? Palestra. Ujú. La Y verdad que Scalvini está roto. Scalvini está Scalvini No, pintaba rotísimo. para Scalvini se jugadorazo. rompió y más nunca regresó Scalvini, ¿eh? Scalvini pintaba para jugadorazo y pobrecito. Y se Es que a rompió y quedó A lejos. Scalvini lo mataron porque se lesionó, lo hicieron volver antes, milagrosamente, y luego se rompió. Ojalá regrese, porque ese me parece un jugadorazo. Camarda. ¿Qué posición juega Camarda? Es 9 el del Milan, pero es un juvenil, el Milan lo está prestando. O sea, no Es está, un por niño. ejemplo, no está ni siquiera al nivel de Di Lorenzo. Oh my God. O sea, Di Lorenzo es un tipo de retirado prácticamente. Es quien varios dicen Di Lorenzo, ¿eh? Es que yo creo que no lo han visto jugar. Bellanova. Belanova no es el que era del Inter, que después se cedieron. Raúl Belanova. Ah, no. Sí, creo que sí. Tiziano Pavi dice Berardi. Y esto debe ser broma, ¿no? Berardi es broma. Leoni, Tonali, 100 millones. Robella, quien se fue. Robella. Y un poco Orsolini. Yo quiero preguntarle si de verdad han visto jugar a Robella. Orsolini te lo puedo comprar como un buen enganche. Sí, pero no El es algo que famoso tú digas que. Palestra piden 25 millones, así es. El bajo nivel del calcio es culpa de la piratería. Sí, sí, exacto. O sea, fíjense, nosotros estamos aquí tratando de realmente, el del Atalanta, Belanova del Atalanta, dice, tratando de realmente pensar qué nivel de italianos hay que se puede traer a la Juventus. Mientras tanto, el presidente de la FIGC dice que el proyecto Calcio está en crecimiento y está saludable. Y la UEFA acaba de sacar al San Siro como potencial estadio para la Eurocopa de la próxima Eurocopa. O sea, Italia va a ser anfitrión de la Eurocopa junto con Turquía y tiene un estadio aprobado por la UEFA para la Eurocopa. El Allianz Stadium de Turín. Es el único en toda la República Italiana. Lo único que está creciendo son los bolsillos de ellos, ¿no? Claro. Eso no paran de crecer. Zanotti, otro sub-20. Pero, o sea, estamos hablando de jóvenes, chicos, ¿no? O sea, estamos hablando Sí, de no hay ningún jugador consolidado, no hay. todos con futuras promesas. Pero después llegan a la Juventus, juegan de lateral izquierdo, Savona, la cagan Y hay que matarlo. y lo estamos matando. O central, la cagan y lo estamos matando. Pero es que hasta hace poco lo comentaba en el grupo de WhatsApp, este chamo que hizo un super, no me acuerdo si fue mundial europeo de la Juventus, Hazard, el nuevo Maradona juventino, y ahí se fue como por $500,000, $1 millón. No, por nada, eso fue gratis.
O sea, La Juventus se mantuvo con el 50% de la futura compra, se fue al Leche, al y creo que Napoli, ya después no terminó recuerdo en quién, Nápoles. Ahorita creo que está en Nápoles. se fue al Napoli, pero lo terminó prestando al Leche, no jugó ni un minuto de la temporada o 10 minutos como mucho. El Leche lo terminó regresando, ahorita el Napoli se lo prestó al Bari, o sea, está jugando ahorita en Serie B, creo. Luis Y no, es, Hazard. y no es que tiene 16 años, o sea, tiene ya No, 20, 21 años. claro, y la Juventus lo quería renovar para hacerle tú sabes, que vaya creciendo poco a poco. Él no quiso porque se sentía listo para salir a la Serie A. Obviamente no fue el caso. Que Y está perdido ahorita en la Serie B. tampoco, o sea, no hay excesivo talento en Italia y eso te hace entender que tampoco hay excesivo talento en las canteras de Italia, ¿no? Porque cada vez que Poco. vendemos un jugador de la cantera, o sea, hay un drama apoteósico y al final te das cuenta que la liga en total no es solo la Juventus, sino la liga en general no tiene jugadores excesivamente talentosos. O sea, la Juve, en mi punto de vista, está haciendo una muy buena labor con la Next Gen y los juveniles. Y hay Coincido. talento ahí que está subiendo poco a poco. Pietrelli, Angelé, Dafara, que ahorita Pero Dafara va al Avellino a probarse en Serie B. Dafara me parece que tiene un futuro prometedor, esperemos. Anguelé no sé qué tanto porque creo que ya ha pasado su tiempo, ¿no? ¿Qué edad tiene Anguelé? 20 por ahí. O sea, digamos, no es un Gildi, pero poco Eso. a poco. Sí, Está, bueno, Baridó, pero Baridó es argentino. Este chamito también número 10, que se volvió famoso por la foto esa, lo compramos el Palermo, que tenía el pelo largo, ahorita se me olvida el nombre. The Basket Pipito. Red dice Gildis próximo del Piero. Pipito, gracias, Piero. Sí. Pipito. ¿Gildis ¿Verdad? es Y el próximo del Piero Hazard o se ya fue, estamos al nivel? Hazard se fue al Palermo, creo. ¿Ah? Hazard, fue al Palermo, no al Napoli, exacto. O sea, una de esas vainas. O sea, fue a un club gratis, lo mandaron prestado y no hizo nada. Sí, le inflaron, lo inflaron, lo llenaron de humo, se la creyó, no quiso renovar, pidiendo más y se fue al Palermo. Coño, eso Y me ahí suena muy conocido. Es algo que últimamente nos pasa bastante. Un tal Dybala, un tal Chiesa, un tal Dusan. Vaca, muy bueno. ¿Hay un nuevo bueno en la Next Gen, Joshua? No. El O sea, capitán. sí, pero no para subir. Sí, exacto, el capitán que tiene 32 años. Creo que es un error verlo así, Tomás. Hay una grave preselección de jugadores italianos en las escuelas. ¿En qué sentido? Interesante este comentario. Escuchando este live me lleva a pensar que es un milagro que Gildi juegue en esta Juventus. Milagro no, una excelente gestión, diría yo. O sea, milagro quizás porque podría ir otro equipo, dice Luis. Puede ser. Bueno, vino de un equipo más que está actualmente en un proyecto más consolidado como el Bayern, ¿no? Sí. Y Pero está fíjate, aquí. el punto de Luis no es del todo loco, ¿no? O sea, si la Juventus no empieza a ser competitiva en los próximos 2, 3 años, Gildi va a empezar a buscar otras Es opciones, ¿no? inevitable, o sea, va a ser inevitable, ¿no? Es que él también va a querer empezar a ganar, ¿no? Se vale soñar con un próximo del Piero. No, pero una pregunta en serio. O sea, ¿Gildis es el próximo del Piero o ya estamos ahí? Y esto va en serio. Yo sé que suena como estúpido, pero ustedes que vivieron a Del Piero, o lo recuerdan de cierta forma, Gildis ya está comparando edades. A No la edad estoy del hablando pie. del Piero cuando se retiró a Gildis ahora, ¿no? Del Piero a los 20 años en la Juventus, etcétera. Gildis ahora. ¿Estamos más o menos ahí o todavía le falta, Tomás? Yo te diría que sí, porque es un chico que a los 20, 21 años que tiene se toma las responsabilidades y por más de que el equipo tenga carencia o falta de ideas, él las asume. Entonces, sí, yo creo que sí. Yo creo que a día de hoy es lo que Del Piero, salvando las diferencias de los compañeros y la diferencia en un proyecto totalmente consolidado como el de aquel entonces a este,
creo que sí. Ya nada más con que se tome las responsabilidades y marque las diferencias, yo creo que a esa edad sí está al mismo nivel. Piero, ¿tú qué opinas? Yo creo que todavía no, porque hay momentos o partidos, como a todo jugador, donde no se siente que no está, ¿me entienden? O sea, se siente que hace falta. No sé, y es normal, ¿no? Porque todavía es joven, entonces tiene un proceso todavía de evolución, que eso hace que él también, creo que en el Mundial de Clubes él lo entendió. Creo que él entendió que él tiene una responsabilidad que no solo se la ha impuesto el club, sino que se la ha impuesto muchos de los hinchas y que creo que él está empezando a mostrar su verdadera personalidad. Una muestra de eso, una muestra de esa madurez es que él mismo te diga, ya no me compares con Del Piero. Yo soy alguien diferente a Del Piero. Quiero hacer cosas diferentes a las que hizo Del Piero, pero sin embargo, cuando juega en la cancha, se siente que él está empezando a ponerse el equipo al hombro, ¿no? Entonces yo creo que esa madurez que está empezando a tener, o sea, esa como salida del cascarón, la tiene que llevar ahora a una temporada donde probablemente él va a ser el foco, él va a ser la estrella y se le va a exigir mucho más de lo que se le exigió la temporada pasada. Entonces, y muchos lo hemos dicho, ¿no? El Mundial de Clubes fue el lanzamiento o el estreno de Yildiz hacia el mundo, porque nosotros ya lo conocíamos, ¿no? Nosotros sabemos de qué es capaz, pero ahora está en los ojos del mundo. Entonces, esa es una presión completamente diferente. Yo no sé si todavía está al nivel de Del Piero, y lo digo porque no tenga talento, sino porque yo siento que la comparación con Del Piero o sea, realmente eh, es muy, muy abismal, ¿me entienden? O sea, y eso lo digo con toda la buena intención y sé que ustedes me van a entender, pero yo creo que Gillis nunca va a llegar a ser lo que fue Del Piero. Pero lo que sí creo es que Gildis sí está adoptando ciertas cosas que tenía Del Piero. Y una de esas es el liderazgo, ¿no? Pero claro, todo a su debido momento, ¿no? No, todo a su debida evolución. Porque si nosotros vamos a empezar a esperar que Gildis empuje el barco, lo vamos a quemar, ¿no? Porque va a llegar un burnout de él donde él ya no va a poder más, si no lo rodean personas que justamente acompañen esa mentalidad, ¿no? Y creo que por ahí Tudor está trabajando bastante bien con Gildy, ¿no? O sea, creo que está reforzando bastante ese aspecto psicológico que no es fácil de trabajar, sobre todo en los jóvenes, porque hoy en día es más fácil. Lo vemos, por ejemplo, con Yamal, ¿no? O sea, vemos los cambios de mentalidades, ¿no? Uno es un año menor que el otro, pero sin embargo tú puedes llegar a comparar ciertas cosas, ¿no? Ciertos parámetros. Entonces tú ves a Gildy que es un tipo humilde, ¿no? O sea, es un tipo que se enfoca en jugar, que no es como, ah, mira, hago todo esto, ¿no? Él simplemente quiere jugar. Yo creo que él ya está empezando a ir por ese camino, ¿no? El camino correcto, por así decirlo, ¿no? Sobre esa madurez deportiva. A ver, primero que nada, agradecerle a Oscar Tafur por esta donación y nos dice, pero ¿acaso es un requerimiento pedir lealtad a un jugador? Son tiempos distintos, se le pide rendimiento, constancia y profesionalismo, ¿no? Que acabe su carrera en el club es muy romántico. Creo que no estamos diciendo que Yildiz tiene que acabar su carrera en el club. Estamos hablando, o sea, el Yildiz de ahorita en comparación con el del Piero a esa edad, si están al mismo nivel deportivo, mental, etcétera, etcétera. De eso se trata. Yo creo que Hanson Monblano dice, Yamal hace mejores fiestas que Gilly. Eso sin duda. Yo creo que en ciertas cosas sí está al nivel y en ciertas no. Porque hay que recordar también el contexto de estos jugadores. O sea, Del Piero creció cuando el calcio era el mejor, o sea, la mejor liga del mundo. O sea, sobresalir en esa liga era muy jodido. Y era mucho, o sea, no te cuidaban tanto tampoco, recibías unas patadas. Quienes lo rodean. Esa es la otra. Entonces, en términos de clase, de nivel, yo creo que Del Piero a esa edad estaba superior a lo que está ahorita Yildiz. Habiendo dicho eso,
Del Piero no llegó a ser el enfoque. O sea, la Juventus no dependía de Del Piero, por justo el club que lo rodeaba en ese momento. O sea, sus compañeros, carajo, el capitán de Del Piero era Gianluca Vialli. O sea, solo para ponerlo en contexto. O sea, Del Piero llega y el número 10 es Roberto Baggio. No sé si me explico, ¿no? Está ahí Fabrizio Ravanelli, está ahí, digamos, gente, o sea, Peruzzi, gente que ha hecho historia de la Juventus. Yildiz está aquí y no tiene a nadie. O sea, él tiene que ser la historia de la Juventus. Entonces, en ese aspecto, Yildiz está por encima del Piero. No sé si me explico, ¿no? Entonces, sí, a nivel de actitud, de madurez. Porque tiene que llevar el equipo, no hay nadie más. En la lupa, ¿no? Estar en la lupa, que Del Piero también estuvo en la lupa, ¿no? Estuvo en el ojo de todos y todo lo que hacía se veía, pero eso llegó un poquito más tarde para Del Piero. En cambio, aquí creo que para Yildiz, a los 19, 20 años, es que es él. O sea, él es el diferente. Y sí, es cierto que Del Piero era un diferente, un espectáculo en ese momento también, pero tenía mucha gente a su alrededor, había todo un sistema a su alrededor que lo protegía, que también podía, ¿sabes?, mover la mirada a otro lado. Yo creo que los niveles de presión son muy diferentes. Entonces, en cierta forma, sí, en términos quizás calidad futbolística, talento, etcétera, no es para menospreciar a Yildiz. Yildiz es espectacular. Pero creo que Del Piero estaba a esta edad en otro nivel. Por lo mismo que lo que le exigía la liga donde estaba jugando. En términos de responsabilidad personal, nivel de madurez personal, con todo respeto al Piero, obviamente, creo que Yildiz está por encima. Por el contexto en el que vive Yildiz hoy en día. Porque no es fácil. Bueno, chicos, llevamos 2 horas de directo y yo tengo un recién nacido aquí en casa, así que peligra mi vida. ¿Cómo se llama, Capi? Máximo. Pusimos Máximo. ¿Máximo Saturno o no? No, Máximo Bragiato. Bragiato, verdad. Saturno es el otro, el prof. Verdad. Disculpa, Capi. Nada, no te preocupes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado, todos los del chat, gracias por sus comentarios, muchísimas gracias a Juan Enrique Hernández por esta donación, a Paulo Manfredi Monamur también por esta donación y a Oscar Tafur por esta donación. No se olviden que también se pueden volver miembros y apoyar al canal de esa forma también, no necesariamente donando en cada directo, sino teniendo esa membresía, también trae alguna de beneficios para ustedes. En cuanto a los fans top de hoy, Juan Enrique gana con el número 1 en YouTube, el número 2 va para Vicente Díaz y el número 3 para Osquitar TV. Así que esos son los que más puntos sacaron. En cuarto lugar, Rey Duarte. Muy bien, hay que poner mensajes, poner los me gusta, compartir para seguir subiendo en el ranking de los fans. Muchísimas gracias, Tomás y Piero, por haber estado conmigo. ¿Algo que quieran añadir para ya saludar? Feliz fin de semana y no se coman tanto humo del mercado, que todavía faltan 2 meses. Es correcto. Sí, Pero tengan calma, todavía falta mucho, tengan calma todavía. Ya van a llegar los jugadores y ya van a salir. Vamos a fichar a Berardi y vamos a ser campeones. Sí, así es. A Berardi y estoy 100% seguro que la Juve El regreso de Chiesa. va a irrumpir en el fichaje de Bernardeschi por el Bologna y nos vamos a traer de nuevo a Bernagot. No tengo pruebas, tampoco dudas. Nos vemos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Nos vemos en la semana que viene. Quizás el prof logra hacer el mercado análisis del lunes, si es que empiezan a llegar un poquito más de confirmaciones. Si no, de todas formas, nosotros los mantenemos informados en todas nuestras redes, así que síganos ahí también. Pasen bonito fin de semana. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.